Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. ...48 sobre las 8 de la mañana, es lunes, el último lunes, como decíamos, de este 2024. Lo comenzábamos con todo lo ocurrido ayer a partir de las 4 de la tarde en Corralejo, una manifestación con cientos de vecinos, una manifestación pacífica y silenciosa que ha reclamado medidas de seguridad. Esta casa, Onda Fuerteventura, ha tratado de conseguir los datos a través de la Dirección Insular de la Delegación de Gobierno y también a través de nuestra representante en el Senado, Paloma Hernández. Esperamos que puedan confirmar exactamente cómo está la situación en Fuerteventura y especialmente en este municipio turístico. Es un tema del que vamos a hablar a lo largo de la mañana. Ya se están pidiendo por parte de algunas organizaciones políticas que se realice una junta de seguridad para evaluar qué está pasando y sobre todo para tranquilizar a una población que vive en vilo. Bueno, este es el tema que desde luego ha cruzado de norte a sur la isla de Fuerteventura este fin de semana, pero hay otros que se debatían y se aprobaban en el pleno del pasado viernes. Hoy está con nosotros Luis González, que tampoco está de vacaciones, consejero de Deportes y consejero de Transportes. Bienvenido, Luis. Buenos días, Nuria, gracias. Gracias por acompañarnos. Este año sin vacaciones en Navidad, ¿no? No, este año tampoco. Ya van dos. Ya van dos. Bueno, el último pleno del año, el del viernes, donde se ha hablado mucho sobre la licencia de taxis. Antes de hablar de la licencia de taxis, vamos a hablar sobre el contrato de transportes. ¿Cómo está actualmente? Porque además, ustedes lo mencionaron en campaña electoral, lo han mencionado a lo largo de todo este periodo, que uno de los temas que había, además de la vivienda y del agua, era el transporte. ¿Cómo está ese contrato? Bien, es cierto que en la última entrevista que di aquí, de hecho hice una ronda por todos los medios a principio de año explicando cuál era la estrategia que íbamos a seguir o que teníamos trazada en cuanto a los tiempos para el nuevo contrato de concesión de servicio público de transporte regular. Nuestras estimaciones estaban en poder tener ya toda la documentación en abril de 2024 y poder licitar para por lo menos tener la adjudicación hecha a finales de verano. Lo cierto es que se nos han ido totalmente las previsiones, nos hemos retrasado muchísimo, sobre todo en la obtención de los dos últimos informes que son necesarios para poder licitar, un informe de la Junta Consultiva de Contratación de Canarias que solicitamos a finales de mayo y que todavía a día de hoy no tenemos respuesta. No obstante, hemos decidido seguir adelante con el procedimiento, entendiendo que han pasado el plazo máximo de 3 meses que tenía la Junta Consultiva de Contratación de Canarias para poder resolver. Y estamos ya en la fase final para solicitar el último informe que falta, que es el informe de la Oficina Nacional de Evaluación del Ministerio, que debe, bueno, es un informe preceptivo, no vinculante, pero bueno, que debe valorar una serie de cuestiones como es la viabilidad de la concesión la viabilidad económica de la concesión a lo largo de los 10 años, más la prórroga que está prevista. Cuando tengamos este informe, que sí esperamos poder conseguir, pues primero conseguirlo y luego conseguirlo en poco tiempo, ¿no? Lo cierto es que se nos ha ido totalmente de las manos los tiempos que teníamos previstos, sobre todo porque bueno, es el primer contrato de concesión, tanto de obra como de servicio, en este caso es un servicio, sí, que tramita el Cabildo Insular de Fuerteventura y desconocíamos a lo que nos estábamos aventurando. Es cierto que en cuanto a la tramitación vamos bastante retrasados. Insisto, tenemos ya los pliegos, tenemos ya el informe de asesoría jurídica en breve para enviar al Ministerio y que bueno, nos informen ese último informe que es necesario para ya publicar la licitación. Bueno, es una licitación que trae cambios, para eso se hace, para mejorar el servicio, para aumentar también las frecuencias, para llegar la guagua a zonas que hasta ahora no llegaban. Quiero pensar también en la guagua municipal, en este caso de Puerto del Rosario, que ya nos avanzaba el alcalde, que va a llegar a la Hondura, por ejemplo, una demanda vecinal desde hace más de 20 años. Estos vecinos estaban reclamando el centro cultural, que parece que ya está también avanzado, y que poder estar conectados también, porque es imposible, si no
llegar hasta aquí las familias. ¿Cuáles serían las principales ventajas de ese contrato? Mira, precisamente en todo este espacio de tiempo, el borrador de pliego, o sea, nosotros aprobamos el año pasado, en el pleno de noviembre del 23, el proyecto de gestión del servicio, que es el documento previo, y a partir de ese proyecto de gestión del servicio, que te establece básicamente cuáles van a ser las prestaciones de esta nueva concesión, pues el número de flota, las frecuencias, las líneas, etcétera, etcétera, hemos elaborado los pliegos. Los pliegos nos los posicionan, nos dan el primer borrador de pliegos en febrero de este año, pero a partir de ahí, a lo largo del tiempo, hemos modificado esos pliegos en 2 ocasiones. ¿Por qué? Porque hemos visto que la evolución en este año con el tema de la gratuidad del transporte, sobre todo en 2024, las previsiones se han ido totalmente de las manos. Donde inicialmente en el pliego inicial hablábamos de 54 guaguas de flota, será un aumento de 11 guaguas, ahora ya nos estamos yendo a 59, solamente en lo que va de año. Es decir, nos hemos visto que solo en este año el servicio de transportes del Cabildo Insular ha tramitado 9.000 nuevas tarjetas de bonos residentes, es decir, no solamente las renovaciones, que pensemos que las renovaciones son cada 5 años, es decir, son las que menos, sino nuevas licencias, es decir, estamos hablando de que casi 9.000 personas solo en este último año se están sumando al transporte público colectivo, es un récord total, pero claro, eso nos lleva realmente a estar desbordados en cuanto a las previsiones que habíamos hecho. Bueno, ese borrador de pliego ya va por el borrador 3.0, es decir, porque hemos ido teniendo que cambiar determinadas cuestiones. De lo que anunciamos el año pasado en el proyecto, justo hace un año a lo que tenemos ahora, hemos aumentado bastante. Por ejemplo, en cuanto a flota, como yo decía, estábamos hablando que el servicio se podía dar con 54 guaguas, según nuestras previsiones, ya nos hemos ido a 59 guaguas. En esas 59 guaguas están también incluidas las 3 guaguas eléctricas que ya tenemos adjudicadas por parte del Cabildo y que pasarán a formar parte de la flota, que van a cubrir el trayecto que va entre puerto y aeropuerto. Inicialmente, porque así está estipulado en el proyecto de los fondos Next Generation, son guaguas que no le han costado dinero al Cabildo porque vienen financiadas por fondos europeos, pero la idea es que una vez ya empiecen a funcionar podamos hacerlas llegar hasta el castillo, es decir, alargar un poquitito más esa ruta, que es una de las rutas que más demanda tiene. En cuanto a las líneas nos han tocado, la idea era no tocar las líneas inicialmente, las líneas que tenemos nos han tocado, ha habido algunas fusiones para hacerlas más sencillas, pero la idea, el consejo que nos daba la consultora era no tocarlas porque ya tienes acostumbrada a la población a determinadas líneas y hacer muchos cambios luego cuesta un poco. Luego también porque estamos muy condicionados con el hecho de tener una estación principal en Puerto y otra estación principal en Morro, es decir, que están muy distanciadas. Entonces, eso ya te obliga a no poder utilizar puntos intermedios como intercambiadores y cambiar mucho el sistema, sino el que tienes es de puntos. ¿No se podría en Gran Tarajal, por ejemplo? Claro, quizás lo más ideal en su momento hubiera sido haber hecho la estación no en Morro, sino en Gran Tarajal, pero claro, como digo yo, a toro pasado. Sí es cierto que seguimos llamando a Gran Tarajal parada preferente cuando lo ideal es que Gran Tarajal fuera un intercambiador, es decir, un intercambiador modal en el sentido de que pudiéramos llegar con una guagua y luego desde ahí la gente se pudiera bajar y coger otra para otro destino, porque está además ubicado en un buen sitio, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que a la población de Fuerteventura no está acostumbrado todavía a ese sistema de intercambiar guaguas, sino yo me monto una guagua y que me lleve a mi destino y ahí me deje. Esa la idea es ir haciéndola según vayan transcurriendo los años de la nueva concesión. Pero no queríamos cambiar mucho ahora las líneas. Las frecuencias obviamente sí. Las frecuencias hay un aumento muy considerable de frecuencias, obviamente porque tienes más flota y vas a poder realizar más kilómetros. Y luego es cierto que vamos a llegar a sitios donde hasta ahora mismo no llegaba. Hay mucha demanda de nuevos sitios donde en principio no se prevé llegar, pero bueno, lo estudiaremos. La idea sobre todo, ya te digo, a nosotros sobre todo lo que nos corre cierta premura es lanzar ya la licitación, adjudicarle ya, empezar ya con el nuevo servicio y sobre todo tener competencia. Eso para nosotros es clave. Es decir, que sea un servicio atractivo, un pliego atractivo para que se presenten las ofertas. ¿De qué partida estamos hablando? Mira, nosotros estamos hablando aproximadamente, salimos con un valor estimado anual de unos 13 millones, ¿vale? Obviamente de ahí las empresas tendrán luego que ofertar por debajo. Esa es en principio la idea. ¿Alsa sigue interesada, Luis? Sí, están muy interesados. Bueno, de hecho ellos la apuesta que hacen en venir aquí es pensando precisamente en esa licitación. Tenemos bastante contacto o comunicación fluida con el servicio. El servicio ha mejorado bastante desde que ellos entraron en abril
ha mejorado bastante en cuanto a la parte del mantenimiento de las guaguas, han metido mucho personal, trabajan con turnos más amplios en los talleres, y sí lo hemos notado porque han bajado las quejas, por lo menos en cuanto a guaguas rotas, etcétera, etcétera. Pero seguimos quedándonos cortos en cuanto a determinadas líneas y sobre todo determinados horarios. Bueno, ya no te cuento cuando estamos en un sábado que llegan los aviones al aeropuerto, o tenemos como hoy 2 cruceros. Ahí realmente estamos desbordados, a pesar de que ponemos refuerzos en algunas líneas, como la línea 6 a Corralejo, que es la que más demandan los cruceristas. Bueno, a Corralejo y a Morrojable, porque nos trasladaban este fin de semana que estaban buscando precisamente la estación de guaguas para aprovechar la tarde hasta las 8:30, que se iba el barco. Desde la 1 de la tarde estaban dispuestos a bajar a Morrojable. Es decir, el turista se mueve. Sí. Se mueve bastante. Sí, lo hemos notado. De hecho, hemos mantenido conversaciones durante todo este año, sobre todo con la compañera Marlene Figueroa, que es la que lleva la Consejería de Turismo, porque debemos buscar alternativas. Es decir, el turismo en Fuerteventura está creciendo de una manera tremenda. Justo lo estamos hablando ahora off the record, que tenemos diariamente en la isla más de 12.000 visitantes que entran tanto por avión como por barco, por crucero, y es verdad que en cuanto a la movilidad, los servicios no están a la altura. Es cierto que ya no tenemos el apoyo que teníamos antes de los servicios discrecionales, porque cuesta encontrar conductores, los servicios privados de guaguas o turísticos de guaguas pues tienen el alcance que tienen, y claro, todo ese turismo, toda esa sobrecarga, al final pues la viene teniendo que asumir la línea regular de transporte, y es verdad que estamos ya bastante justos para los residentes, pues obviamente todo esto. Entonces, estamos planificando y tenemos una ventaja. La ventaja es que sabemos cuándo vienen los vuelos y cuándo vienen los cruceros. O sea, son cuestiones puntuales donde tenemos realmente que reforzar esos servicios. Esta ha sido, y aquí abro un paréntesis, Luis, una demanda histórica de Coalición Canaria. Vamos, tengo en la memoria, sobre todo en estas fechas, muchas ruedas de prensa de balance. Por cierto, que hoy el Cabildo, a partir de las 12 de la mañana, rinde cuentas sobre el presupuesto ante los medios de comunicación, sobre el presupuesto para el 2025, qué partidas, cuánto dinero, qué pasará con la regla del gasto, en fin, los grandes interrogantes de los gestores actualmente. Pero ha habido muchas ruedas de prensa en la sede de Asamblea Majorera, Coalición Canaria, pidiendo el aumento de las plantillas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, sí, tenemos 120.000 personas censadas, 12.000 al menos que están de vacaciones, otros tantos en situación irregular que no aparecen en ningún sitio, y estoy hablando de los que entran por el aeropuerto, no necesariamente de las pateras, que por cierto volvemos a registrar un fin de semana con 1.000 llegadas. Esto también habría que valorarlo de alguna forma. ¿Cómo se podría dimensionar esto? Es un tema muy complicado. Al final, lo veíamos este fin de semana con las manifestaciones espontáneas, de alguna manera por el hartazgo un poco ya de la población. En este caso la materia era el tema de la seguridad, pero bueno, es que hasta hace un año las manifestaciones eran también un poco espontáneas por el tema del agua, cuando no eran por el tema de la energía, cuando no era por el tema de la ordenación, cuando no es por el tema de la movilidad y del transporte. Y la vivienda. La vivienda, la sanidad, los servicios sociales. Es que al final el origen de todas estas cuestiones viene a ser más o menos el que tú estabas anticipando, Nuria. Es decir, estamos realmente desbordados, ha crecido muchísimo la población en Canarias, en Fuerteventura especialmente, precisamente atraídas por la mejoría de esa economía turística que tenemos, que es el motor de la isla. Y claro, lo que hace realmente es que las administraciones públicas y los servicios públicos no hayan crecido, no puedan crecer a la misma velocidad que sería lo esperado. Pasa lo mismo al final con el tema de la seguridad, es decir, con independencia de que el Ayuntamiento de La Oliva ha anunciado durante este año y medio, y también desde la legislatura pasada, pero sobre todo en este último año y medio, muchísimas medidas, ha aumentado la plantilla de la Policía Municipal hasta donde la ha permitido la ley, porque no nos olvidemos que luego hay cupos. Ha puesto, hace poco anunciaba que por primera vez tenían un sistema de videovigilancia que además ha ayudado, según estaban comentando ayer, a poder localizar a los presuntos implicados en este trágico suceso. Es decir, se han tomado medidas, todas las que se han podido tomar, pero son insuficientes por lo que hablábamos antes, es decir, por el tema de las famosas ratios. Yo vengo del área de la sanidad y en la sanidad hay un paralelismo muy similar.
los principales focos problemáticos, por decirlo de alguna manera, eran siempre el centro de salud de Corralejo y el centro de salud de Morrojable. Teníamos muchos problemas, agresiones de pacientes, gente muy nerviosa, daban citas y las citas pues eran para mucho tiempo. Eso obviamente más relacionado con el tema de la salud pues enfada mucho a la población. Y al final, ¿qué ocurre? Pues al final ocurre pues que pasan estas cosas. El tema de los cupos es un tema muy frío. Es un tema muy frío porque ayer, por ejemplo, lo hablaba con un compañero, en este caso un amigo que es policía local de La Oliva, y lo decía, dice, los cupos están muy bien, pero cuando tú sabes que tienes un foco de criminalidad concreto, especificado, con bandas que de alguna manera están pues sembrando el terror en una zona, los cupos aquí ya no cuentan. Es decir, es que ya... y esas cosas al parecer se tienen, o esas situaciones se tienen controladas o se conocen. Entonces, bueno, pues habría que explicar un poco cuáles son las medidas que se van a tomar y si es cierto que hay que darle por lo menos una respuesta a la ciudadanía. En su calidad como jurista, Luis, como abogado, que es su profesión hasta aterrizar en la política esta legislatura, hay una sensación por parte de la ciudadanía de que la ley es muy lasa. Es decir, el comentario que más veces hemos leído es, bueno, ahora, ayer una vez que fue identificado el presunto, y tenemos que seguir utilizando presunto y supuesto porque tenemos que acatar la ley, pero bueno, el presunto homicida parece que va a entrar, va a estar 2 días y después va a volver a la calle. ¿Esto es así? No, yo, de hecho, esta discusión, bueno, Sí. esta conversación la mantenía incluso hasta con compañeros del propio partido ayer. Esto no se puede decir tan a la ligera. Yo es verdad que ayer escuchaba, viendo en directo la manifestación, escuchaba pues algunas declaraciones pues de gente que está harta y obviamente pues comenta esto. No, hay que saber diferenciar de qué tipo de delitos y de qué tipo de hechos estamos hablando. Vamos, yo garantizo que si hay una presunción y hay unos indicios de que estas personas, o en este caso esta persona que se ha detenido por este supuesto crimen, homicidio o asesinato, eso tendrá luego que determinarse en vía penal, estoy seguro que va a haber prisión provisional con total seguridad y esa persona probablemente no saldrá, con casi total seguridad no saldrá a la calle hasta que tenga un juicio y esto se aclare. Claro, luego mezclamos otro tipo de cuestiones que también son cuestiones de inseguridad, como hurtos, robos, pues atentados a la autoridad. Venta de drogas, que parece ser que también es una cosa muy habitual. Exactamente. Bueno, sí es cierto que en este tipo de situaciones, que son delitos leves, pues sí es cierto que bueno, se pone a disposición judicial y luego pues lo normal es que o bien se ponga una fianza y la persona pueda salir, o bien a la persona se le deje en libertad, excepto que haya ya una acumulación de esos delitos leves y ya pasemos a situaciones. Pero bueno, es el Código Penal que tenemos, que de alguna manera pues le da más valor. Cuando digo valor punitivo, me refiero a valor punitivo, más valor punitivo a un tipo de delitos que a otro, ¿no? Es un tipo de infracciones penales que a otro. Pero no se puede hablar tan a la ligera y decir que esta persona, por cometer una violación, por ejemplo, o por cometer un asesinato, va a quedar en la calle, no. Normalmente ese tipo de situaciones, si hay indicios suficientes, los jueces mandan a prisión provisional a esta persona. De todas maneras, esta imagen sorprende, ¿no? Esta imagen de ayer en Corralejo, esta imagen que espontáneamente, a través de las redes sociales, la importancia de estos nuevos canales de comunicación. Ojo, que a través de las redes sociales, sin un convocante fijo, ¿no? Porque hasta ahora cualquier medio de comunicación lo primero que hace es preguntar quién convoca. Aquí fue la ciudadanía y además se ha desdibujado quién ha sido la cabeza porque ningún vecino ha querido. Esto también tiene una lectura de algo está pasando en Corralejo para que los vecinos voluntariamente un domingo a las 4 de la tarde salgan a la calle como salieron, una manifestación que además se disolvió sin incidentes y no hubo más que alzar la voz y decir basta ya. Bueno, el hecho de que una de las principales proclamas que había era que no estaban los políticos o que no habían dado la cara, el hecho de que los cargos públicos no se presenten, porque además era en este caso una manifestación, una concentración que no estaba informada, no hablo de autorizada porque realmente no hace falta autorizarla, pero sí informarla, pues es un poco el motivo, la razón. Pero no quiere decir que no hagamos un seguimiento. Yo personalmente y compañeros, por ejemplo, del Cabildo sé que hicieron un seguimiento, estoy seguro que también compañeros del Ayuntamiento de La Oliva
y de demás administraciones, como puede ser la Dirección Insular de la Administración General del Estado, que también tiene mucho que decir en este asunto. Estoy seguro que hicieron un seguimiento precisamente por lo que comentabas, por la suerte que hay ahora mismo de las redes de poder seguir en directo esto. Y nos sorprendía la cantidad de gente que había, nos sorprendía el tono de la manifestación, porque fue un tono bastante organizado, dentro de que no había, como en otras manifestaciones o concentraciones, una serie de cabecillas o de portavoces que dirigían esto. Sí, sí. Y bueno, con independencia de que hubo algunas proclamas con las que estamos totalmente en contra, porque eran proclamas pues que de alguna manera enaltecían determinadas cuestiones que no se pueden defender, pero en general nos sorprendió bastante el tono, y si tiene una parte positiva es bueno ver que realmente a través, como dices tú, de las redes sociales y de estos medios, la gente puede seguir ejerciendo un derecho legítimo que tienes a poder concentrarse y manifestarse ante una situación de este tipo. En ese sentido hay que reconocer que es bueno saber que la población es activa y que realmente reclama. Normalmente cuando la gente sale a la calle es porque ya el hartazgo es muy grande, con lo cual sí creo que es una situación en la que los cargos públicos y las instituciones tenemos que empezar a tomar medidas. Quiero decir, ha habido reuniones. Las reuniones se llevan haciendo porque la inseguridad de la que estamos hablando se conoce. Distinto es que por cuestiones de recomendación no se cuente todo lo que está pasando, pero las reuniones ha habido y hay una preocupación importante de la presidenta del Cabildo principalmente, que ha mantenido reuniones con la Dirección Insular de la Administración General del Estado y con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado aquí en Fuerteventura para intentar buscar soluciones a esta cuestión. Lo que quiere decir es que aunque el Cabildo no tenga, por poner un ejemplo, competencias directas sobre la seguridad ciudadana, no quiere decir que sí nos preocupa y que tenemos que dar un paso adelante la seguridad de la isla, no solamente de Corralejo, sino también de otros focos en los que entendemos que está habiendo una serie de situaciones pues que antes en Fuerteventura no se registraban porque siempre hemos vivido muy tranquilos. Bueno, solamente tenemos que recordar la etapa de la pandemia donde casi cada semana había un suceso, un incidente, un saltarse la ley, fiestas, Lajares, Cotillo, Villaverde, Corralejo, incidentes en bares de copas que permanecían abiertos y que se saltaban la normativa y las limitaciones. Corralejo obviamente merece una revisión, este grupo de gobierno. Y bueno, ha sido uno de los primeros en poner en marcha las videocámaras, precisamente para en carnavales tratar de prevenir. Es verdad que ha aumentado la policía local, pero también hay que comprender que la policía local ahora mismo debe sentirse en una situación de presión enorme. O sea, no nos olvidemos que también son padres de familia, que son profesionales que también tienen su horario, que probablemente sí sabrán dónde se están cometiendo los delitos, pero no siempre lo podrán detener a esa persona aún a sabiendas que está cometiendo un delito, porque no es tan fácil, ¿no? No es sencillo. O sea, partimos de una presunción de inocencia, todos, absolutamente todos. Sí. No, es tal cual. Yo ayer, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, totalmente de acuerdo con lo que dices, por casualidades estaba ahí en una reunión por la tarde cuando empieza la manifestación, lo empiezo a hacer el seguimiento a través de las redes sociales, de un directo a través de un medio de comunicación, y estaba casualmente con un familiar político que además es policía local en La Oliva. Estuvimos viendo la manifestación y hubo un momento en el que las masas se dirigen o se manifiestan, se posicionan delante del cuartel de la policía local, y en ese momento esta persona dejó de verlo porque ya sentía como demasiada presión, ¿no? No tenemos que olvidar que al final esto es así, y son cuestiones que la policía local hace todo lo que está en su mano, y me consta, y al final son personas con familia que están realizando una labor que es bastante complicada, es decir, de bastante penosidad, de bastante peligrosidad, se están poniendo a disposición y al servicio de la ciudadanía, y eso hay que aplaudirlo, pero es verdad que lo hacen en una situación pues de presión importante, tanto la policía local como la Guardia Civil, la dotación que hay ahí. Tengo varios vecinos donde vivo, además uno de los que me consta que detiene al presunto es un vecino que tenemos ahí justo en el barrio, que de verdad que de aquí le mando la enhorabuena tanto a ellos como al resto de compañeros que consiguieron atraparlo, que no fue fácil, parece que tuvieron que correr bastante detrás de él. Y es verdad que están en una situación de presión importante porque ellos mismos saben que faltan efectivos, que a pesar de que se habla de que las ratios se cumplen, no son suficientes, y sobre todo por lo que hablábamos, porque aunque nosotros podamos fríamente hacer los cálculos y decir a tantos habitantes, tantos policías,
Luego hay cuestiones subjetivas o cuestiones más específicas que no se valoran a la hora de dotar a veces a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tenemos el dato, Luis. Según las estadísticas proporcionadas por el Ministerio del Interior, las infracciones penales en Fuerteventura han mostrado una tendencia ascendente en los últimos 3 años. En 2022 se han contabilizado en Fuerteventura 5.038 delitos, cifra que ha aumentado un 15% en 2023 hasta las 5.831 infracciones. Son datos del primer trimestre del 2024 que reflejan un levísimo repunte de menos del 2% respecto al mismo periodo del año anterior. Obviamente, todo esto, creo que Fuerteventura, lo hablamos durante todo el año y quizá hoy es un buen momento para volver a repetirlo, es como un paciente con fiebre que entra en urgencias, ¿no? Es decir, aquí hay unos síntomas de que algo se está desbordando. Esa era precisamente la conclusión que sacábamos ayer, porque estuvimos toda la tarde hablando los compañeros del Cabildo, la conclusión que sacábamos, es decir, no recuerdo quién lo comentó, pero hizo una comparativa y dice, bueno, si es cierto que no hay criminalidad si lo comparamos con algunos sitios de Nueva York, pero ¿hasta cuándo vamos a esperar que esto se convierta en Nueva el York? Bronx, ¿no? Efectivamente. Sí, entonces, está la cuestión y acabas de hacer un paralelismo muy acertado, es decir, hay unos síntomas. ¿Vamos a seguir esperando o vamos a tomar medidas para que esta situación no empeore y lleguemos a índices de criminalidad de otros municipios de las islas, que son los que normalmente en estas reuniones nos ponen para comparar? En Fuerteventura estamos bien. Bueno, ¿estamos bien hasta cuándo? Es que esto ha sido una isla muy tranquila, muy tranquila, lo sabemos. Y es verdad que, bueno, que quizá lo que estamos hablando, estos son situaciones puntuales que es como la gota que colma el vaso, ¿no? Es decir, que se hayan producido una serie de hechos delictivos graves tan seguidos, pues es un poco la gota que ha colmado el vaso. Yo creo que sí, que al final la ciudadanía y este tipo de manifestaciones es un buen termómetro para medir realmente cuáles son los problemas, y no hay que atrincherarse. Los políticos y los cargos públicos y las administraciones no pueden atrincherarse y ponerse a la defensiva cuando vemos una situación de esta, sino analizar e intentar buscar soluciones. Pero como ya digo, ya se viene trabajando por lo menos desde hace 2 años sobre estas cuestiones, y son temas que preocupan. Muy de acuerdo, señor consejero, en que no hay que atrincherarse. Al fin y al cabo, ustedes son dignos representantes del pueblo que les ha votado, y cuando hay problemas hay que poner el pecho, hay que analizarlos, hay que tratar de buscar soluciones. Volvemos otra vez al tema del transporte. 9.000 nuevas tarjetas de transporte. Esto significa que hay o 9.000 personas más en la isla o 9.000 personas que han abandonado temporalmente el coche. En cualquier caso es una buena noticia, pero volvemos a lo mismo, a una cantidad de población que requiere recursos, ¿no? Y servicios. Sí, es de lo que estamos hablando, es una buena noticia porque uno de los objetivos es ya no solamente un objetivo marcado por el Cabildo, sino por todas las administraciones, la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo, que es conseguir que la población se vaya moviendo hacia transportes más sostenibles. El transporte público colectivo lo es. Estamos hablando de personas, como dice Nuria, que han dejado su coche para subirse a una guagua. No tenemos el dato disgregado, nos cuesta ya bastante tramitar, y de aquí la verdad que le mando la enhorabuena pública al Servicio de Transportes por el trabajo que ha hecho de gestión, que ha sido un trabajo inconmensurable. Tramitar solo en un año más de 9.000 expedientes administrativos de este tipo parece que no, pero es un trabajo complejo, y de hecho al día de hoy están al día. Es decir, que el retraso que hay en la hora de la solicitud del bono y las 2 semanas que está tardando es porque tienes que enviarlo a Gran Canaria, porque el concesionario te emite la tarjeta en Gran Canaria, en lo que tarda en ir y venir, pero realmente estamos al día en lo que es el registro de las tarjetas. Darle la enhorabuena por este trabajo. Nos gustaría tener el dato más disgregado para saber exactamente si son personas, pues nuevos residentes que llegan a la isla y lo piden. Lo que sí tenemos claro es que son residentes, porque para poder acceder a esa tarjeta tienes que acreditar la condición de residente. Nosotros creemos que sobre todo la gran mayoría son residentes que ya estaban aquí, que han decidido por determinadas cuestiones, porque el precio del combustible ha subido mucho y tienen que desplazarse, han decidido pues dejar el coche particular y subirse al transporte. Es un dato buenísimo. ¿Qué ocurre? Que en unas islas es más bueno que en otras. En las islas en las que tienes un contrato de concesión iniciando, en el que puedes hacer cosas, que te permite moverte, poner más flota, más frecuencia, pues estarás mejor. Y en islas en las que tienes ya un contrato agotado, que vas por la segunda prórroga, que estás esperando sacar la nueva licitación, que sabes que no puedes meter más flota, que sabes que estás muy limitado,
pues al final la noticia, que debería ser una alegría enorme, pues se queda un poco agridulce en el sentido de que no puedes dar un servicio de Que están calidad. encorsetados en este momento a un contrato que data ¿de qué año, Luis? Este contrato empezó en el año 87, esa es una concesión que se da en el año 87. Y luego lo que se hace es se va renovando, una adjudicación directa, porque en aquel entonces la ley del transporte permitía hacerlo de manera directa, y en el año 2007, cuando se promulga la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, lo único que se hace es, en vez de sacar una nueva licitación, el Cabildo lo que hace es adaptar esa concesión que existía, darle 15 años más y adaptarla a la normativa real. Nunca ha habido competencia y eso es uno de los principales problemas. Por lo menos esto es una valoración que hacemos desde el servicio del deterioro que ha ido sufriendo la isla. Ahora desde abril, tenemos una nueva empresa concesionaria, no por adjudicación, sino porque ha absorbido, ha comprado toda la rama de actividad de las guaguas, en este caso del grupo 1844, de Antonio Díaz Hernández, que es Alsa, y hemos notado una mejoría, como comentaba antes, desde que ellos han entrado. Además, ya tenemos con ellos firmado un acuerdo para los 3 primeros meses del año que viene, porque sabemos que la adjudicación, aunque consigamos licitar, va a tardar todavía en adjudicarse y iniciar la ejecución. Un acuerdo para que entre enero y marzo podamos aumentar hasta las 54 guaguas, o sea, subir la flota hasta las 55 guaguas, mejor dicho, con lo cual ya nos acercamos bastante a los números iniciales de la concesión o de la previsión que tenemos para la nueva concesión. Serán guaguas totalmente nuevas, serán guaguas adaptadas, serán guaguas, ya nos han adelantado el modelo, son casi aviones, por decirlo de alguna manera, y bueno, todo esto pues obviamente va a ser una mejora. Bueno, y todo esto dependía de que en el año 2022, con la situación que se estaba dando a nivel nacional, el gobierno pone en marcha una iniciativa que incluía la guagua gratuita, el tranvía para las islas que también lo tenían, el tren para las comunidades autónomas, algo que ha beneficiado mucho a los estudiantes, a las personas que han tenido que moverse entre diferentes comunidades. Pero esto, hasta el último momento, quiero decir, casi hasta hace... La prórroga. Exactamente. Como casi todos los grandes temas, que es una verdadera pena tener que estar haciendo cosas a ciegas. Pero bueno, el tema del transporte también ha sido un tema en el que el Estado parece que le ha costado mucho escuchar que hay regiones ultraperiféricas que no podían quedarse sin esta exención. Canarias se beneficia de una exención durante un año. Sí. La península no, la península son 6 meses. Exacto. Pero ustedes tienen que hacer una aportación, por lo que tengo entendido, ¿no? Sí. Bueno, siempre ha sido así realmente, ¿no? Es decir, bueno, en 2024 fue así, las condiciones que se van a trasladar son las mismas, las de 2024. Que viene a ser, yo te pongo la guagua gratis, pero me pagas tú el dinero, me lo adelantas tú. No exactamente así. Lo que viene a ser es, el bono residente realmente el Cabildo siempre ha bonificado una parte. O sea, el Cabildo siempre ha tenido un convenio nominado con el concesionario, antes era Antonio Díaz Hernández, desde el abril de este año es con Alsa. En ese convenio de bono residente que se llama, nosotros bonificamos el 50%, siempre hemos bonificado el 50% de lo que cuesta realmente el ticket a alguien que no es residente, ¿vale? Eso nos costaba, o le costaba al Cabildo, por ponerte en cifras, por ejemplo, de 2023, unos 3 millones de euros. Compensar a través de esa subvención nominada, ese desequilibrio de lo que dejaban de percibir el concesionario por ese 50% más barato que le salía a los usuarios el ticket, estaba en torno a los 3 millones. En 2023, cuando se anuncia por primera vez esta medida, el gobierno lo que dice es, muy bien, ustedes ponen el 50 y el otro 50 lo ponemos nosotros, llegamos hasta el 100% y para los residentes, en este caso, el transporte es gratuito. Eso fue así, en el 2023 el Estado cumplió, trasladó las transferencias al gobierno de Canarias y el gobierno de Canarias a su vez a los cabildos, y creo que el ingreso fue unos 3.600.000 euros que percibimos en compensación de ese otro 50%. Por eso el bono residente de 2023 fue gratuito. Pero es verdad lo que dices tú, siempre hemos tenido que adelantar, en este caso los cabildos, ese 50% porque siempre nos ha llegado. De hecho, el 2024 todavía no nos ha llegado. Nosotros hemos tenido que adelantar no solamente la parte del 50% que siempre ha puesto el Cabildo, que ronda un poco más de los 3 millones. Ahora es bastante más, porque ahora se sube más gente, las guaguas hacen más kilómetros, tenemos más servicios y ya no son 3 millones como el 2023. Ahora son 3.800.000 euros. Es decir, pero es que ahora la aportación que tiene que hacer el Estado para cubrir el otro 50% no es lo que se pactó en enero de 2024, que eran 81 millones para toda la comunidad autónoma. Eso no nos da ni para 6 meses. Es decir, nosotros llevamos todo un año reclamando
los cabildos y la Dirección General de Transporte al Ministerio, oiga, revisen estos datos, porque ustedes nos pusieron una aportación en enero de 2024 y esta aportación de 81 millones, conforme a la gente que se subía en enero y la que se suba ahora, que en toda Canarias supera el 44%, es insuficiente. Pero bueno, que por lo menos llegue el dinero. Es decir, los cabildos insulares estamos dispuestos, yo creo, a asumir esa diferencia, pero que por lo menos llegue el dinero. Esas aportaciones todavía no han llegado. Cierto es que en el Consejo de Ministros del 17 de diciembre ya por fin se aprueba esa transferencia o ese pago. Bien, 2024 está ok. En 2025, como decía, prorrogan a las islas ultraperiféricas, perdón, a las comunidades ultraperiféricas durante un año, Baleares y Canarias, y durante 6 meses al resto. Las condiciones siguen siendo las mismas, el cabildo tiene que aportar, o los cabildos insulares aportarán el 50%, que tendrán que adelantar la parte que corresponde al Estado. Nosotros lo que sí vamos a pedir, una vez que se ha aprobado esto in extremis, fue la semana pasada el lunes, lo que sí vamos a pedir es al Estado que revise esas cantidades, porque 81 millones en 2024 no eran suficientes y 81 millones en 2025 se van a quedar muy cortos. Hasta 114 millones de euros, creo que era más o menos el presupuesto que necesitaría Canarias. Exacto. Aproximado. Exacto, esos cálculos los hizo la Dirección General de Transporte. De hecho, todos los cabildos firmamos en verano, no sé si fue antes o después del verano, todos los cabildos firmamos un manifiesto, un escrito, exigiendo esas cantidades y trasladándolo al Ministerio. Una pregunta, Luis, el tema de las marquesinas, que también preocupa, aquellos lugares de Fuerteventura que también no se han adaptado. Hablo de carreteras, bueno, seguramente a usted le viene a la mente muchas de ellas, porque algunas están muy cercanas. ¿Eso forma parte de ese presupuesto o puede entrar directamente a través de infraestructuras, del Cabildo, o cómo se puede solucionar? Hay muchas fórmulas de hacerlo. Realmente ahora mismo el presupuesto que tiene transporte, sobre todo con el tema de la gratuidad y todo lo que estamos adelantando, no nos da para más. Es decir, es que hemos planificado en 2024 una serie de partidas que hemos tenido que transferir y modificar esos créditos para poder pagar, para poder adelantar. Nosotros esperamos que el dinero que nos llegue lo podamos destinar, pero tampoco. Es decir, si ahora nos llega el dinero de 2024 del Estado, es lo que vamos a tener que utilizar para adelantar por lo menos el primer pago, porque, y en este caso agradezco al concesionario Alsa, que nos permite que le paguemos de 2 pagos, es decir, cada 6 meses. Es decir, hay otros concesionarios que a lo mejor no se pueden permitir eso. Tenemos una empresa que tiene músculo financiero y nos permite hacer un pago en torno a los meses de junio, julio, y otro, que es el que hacemos ahora normalmente a finales de año, ¿no? Entonces, el dinero que nos llegue del Estado, pues del 2024, de esa gratuidad, no lo vamos a poder ni siquiera destinar a infraestructura. Lo cierto es que tanto por la apuesta que se ha hecho por el transporte gratuito, tanto por que venimos muy condicionados, sobre todo a nivel de infraestructuras, como decías tú, por el programa de infraestructuras hidráulicas, es decir, por la emergencia hídrica y todo lo que está en ejecución y comprometido, que hay mucho también, para 2025, lo cierto es que no hemos tenido dotación en el área económica ni recursos para poder abordar este plan que tenemos ya desarrollados, porque durante el 2024 el servicio se ha dedicado a desarrollar cuál es el mapeo de las marquesinas, cuáles son las necesidades, dónde hace falta un banco, dónde hace falta una farola, dónde hace falta poner una marquesina, porque hay muchas paradas en la isla que no las tienen, pero estamos hablando que en la isla tenemos 300 paradas. De esas 300 paradas hay unas 250, 240 con marquesina y otras que ni siquiera tienen marquesina, solamente está el poste. Es cierto que muchos son diseminados, que bueno, en principio pues no son a lo mejor prioridades, pero en las líneas principales, la Fuerteventura 1, la Fuerteventura 2, las líneas principales, pensemos línea 1, línea 10, que es donde más la gente coge la guagua, todavía tenemos paradas que efectivamente la gente no tiene ni dónde sentarse. Hay un compromiso claro, es verdad que nos ha lastrado mucho el tema de las obras hidráulicas, pero hay un compromiso claro, además de la presidenta, ya no mío, sino de la presidenta, para que en 2025 busquemos la fórmula que haga falta, pero empecemos, ya de hecho hay algunos proyectos encargados para solucionar, por ejemplo, el problema que hay en la rotonda del Cuchillete. Hay un problema para los trabajadores que paran ahí, porque están parando en una parada que es muy lejos, tienen que caminar luego casi 3 kilómetros y por zonas un poco peligrosas. O Caleta de Fuste, ¿no? En el Castillo, sobre todo las que están en Nuevo Horizonte. Ahí estamos elaborando un proyecto que en este caso necesitamos la colaboración del Ayuntamiento de Antigua para que de alguna manera podamos desbloquear y poder poner la parada dentro de lo que es el propio
polígono industrial o polígono comercial, por la zona de Ikea, del Ikea, ¿no? Por decirlo de alguna manera para que nos entendamos, que sería un sitio más seguro. Así tenemos varias peticiones. En el Aldiana, por ejemplo, había una marquesina, por un accidente la marquesina se vino abajo, tenemos que reponerla. Bueno, estamos ya con el proyecto, pero es cierto que además es un trabajo que, si bien el servicio de transporte detecta dónde están las necesidades y las adecúa a las líneas que hay, luego hace falta informes del servicio de carreteras y normalmente que infraestructuras también pues nos eche una mano en lo que es el proyecto y la ejecución. Pero bueno, hay un compromiso de ese plan que hemos elaborado, que ya lo tenemos elaborado, tenemos claro cuáles son las necesidades. Este año intentar empezar con la ejecución. ¿El transporte escolar cómo se gestiona dentro de todas estas novedades? Bueno, hablamos de... hay que diferenciar, o sea, lo que tenemos es la enseñanza obligatoria, que en principio eso son competencias que tiene asumidas el Gobierno de Canarias, la Consejería de Educación. Hace unos años la Consejería de Educación tenía unas plazas preferentes para lo que era enseñanza no obligatoria, educación no obligatoria. Esas plazas preferentes se suprimieron y claro, todos esos estudiantes que, por ejemplo, vienen a los institutos o que están estudiando ya el bachillerato o tienen que venir, por ejemplo, a los módulos de formación profesional, se tienen que desplazar, ya no tienen esas plazas preferentes de educación y se suman también al transporte o a la línea regular de transporte público. La gente tiene que entender que la línea regular de transporte público no puede privilegiar a ningún sector. Yo no puedo privilegiar en el sentido de adecuar las líneas a los estudiantes, porque entonces se me van a quejar los trabajadores. Claro. Y si no, entonces ¿qué hago con los turistas? Y si no, ¿qué pasa con...? Es decir, entonces tienen que entender que de alguna manera nosotros prestamos un servicio general. Pero sí es cierto que hemos adaptado muchas frecuencias, incluso muchos recorridos, a las necesidades reales que había. Por poner un ejemplo, la línea 1, que es la que hace la trayectoria desde Morro, que pasa por Gran Tarajal y luego viene por el interior, por todos los pueblos y llega hasta Puerto, en las primeras horas de la mañana, sobre todo coincidiendo con las 8 de la mañana, que son las que llegan aquí a Puerto, las primeras paradas no se hacen en la estación, que es donde tendrían que hacerse, sino vienen directamente y paran delante del FP que está en Majada Marcial. Ese tipo de modificaciones que se han hecho es precisamente para que los estudiantes puedan tengan llegar plaza. Y puedan entrar. Poder garantizarlo. Exacto. Ocurre lo mismo con la salida. Se adaptan los horarios para que realmente ellos puedan salir y puedan coger. Nos ocurre lo mismo con el parque tecnológico. Hemos puesto refuerzos específicos de línea 7, que en teoría son líneas que tendrían que terminar en Cotillo, que solamente van desde el puerto hasta el parque tecnológico y luego vuelven, coincidiendo con los horarios de entrada y salida pues de las escuelas que están... sí, porque en el parque tecnológico también hemos visto tantos años a esos niños que iban bajando por los barrancos, caminando, no siempre los padres podían, y bueno, hay muchos estudiantes cada vez más en el parque tecnológico. Nos está diciendo uno de los cámaras, yo soy uno de ellos, yo soy uno de los damnificados que le estudió en la Escuela de Arte. Sí, hay muchos estudiantes que han tenido que ir y volver caminando, que es una imagen, aparte una de las curvas con mayor incidencia de accidentes también, ¿no? Sí. Seguimos teniendo esos puntos negros. Esa línea se reforzó, se ha puesto, ya digo, líneas específicas tanto a los horarios de entrada como de salida, pero siempre son insuficientes. Es decir, entiendo que se va dando más prestación educativa, cada vez hay más alternativas formativas ahí, los horarios son diversos y obviamente tienes que ir adaptándote. Por eso digo que a nosotros sobre todo nos interesa lo antes posible poder sacar esta nueva concesión, porque sí va a ser un documento que nos va a permitir ser flexibles y poder cambiar mes a mes si es necesario, ir adaptando las necesidades, ir cambiando líneas, frecuencias a las necesidades ¿Usted reales. cree que en 2025 estará en marcha? Yo creo que en 2025 va a estar adjudicado y es posible que empecemos con la ejecución. Ese es el obviamente, si no tenemos ningún sobresalto administrativo en lo que es en la tramitación, ya no nos preocupa tanto el que pueda haber un recurso, porque también anunciábamos el viernes pasado en el Pleno que por primera vez ya tenemos creado y aprobado el Reglamento de Organización y Funcionamiento del primer Tribunal de Recursos Contractuales de Fuerteventura. Y bueno, gracias a... Solo tiene el Cabildo de Tenerife hasta ahora. Solamente tenía el Cabildo de Tenerife, nosotros lo creamos ahora, además se van a poder adherir también los ayuntamientos y bueno, es un alivio porque si ahora te plantean un recurso no vamos a estar como estamos ahora, que en contratos que son muy importantes para el Cabildo, pues en una media entre 4 y 8 meses para que te resuelva el tribunal, en este caso de Canarias, que era el que nosotros estamos adheridos, ¿no? Entonces, bueno, esto ya es un tema que ya no nos preocupa tanto porque creemos que le vamos a poder dar agilidad a la tramitación del
del expediente de contratación de esta concesión de servicio público. Aviso a las empresas, lo decíamos este viernes, ya es necesario para poder prestar cualquier servicio el hecho de que tengamos todas y cada una de las empresas presentarnos a licitaciones, y hay veces que se impugnan y efectivamente se atascan. Así que este tribunal va a desatascar, a desentrañar contratos esenciales. Bueno, vamos a hablar del taxi. Consejero, había uno de los grandes titulares, es la concesión de esas 25 nuevas licencias. Recuerdan que allá por el 2014 nacía Onda Fuerteventura y en paralelo la plataforma El Taxi es para Todos. Eran unos taxistas que estaban trabajando para otros, haciendo turnos de noche o haciendo fines de semana, que en un momento dado querían tener su propio taxi y querían mejorarlo, querían adaptarlo para personas con problemas de movilidad y para el turista que estaba empezando a llegar. 10 años para 11, casi 11, para que estas personas que se han manifestado en la calle, que han hablado con diferentes grupos de gobierno, con el Cabildo, etcétera. Hablo principalmente de Antonio, su representante en Puerto del Rosario, que logró contagiar después de haber pasado una guerra enorme, porque ahí, bueno, pues sabemos que había ciertos privilegios que se podían romper, pero lo que querían era prestar un servicio en días como los que apunta el consejero, días como hoy que tenemos 2 cruceros, días como hoy que podría ser un día de llegadas, días en los que las licencias de taxi eran totalmente desajustadas a la realidad. 11 años después, podemos decirlo, llegan esas 25 nuevas licencias. Ustedes han tenido que atravesar también varios obstáculos. Cuéntenos. Bueno, a mí sí me gustaría aclarar esto, ¿no? Es decir, porque se ha generado una especie de confusión a este respecto. Es decir, cuando hablamos de las 25 licencias, lo que tenemos que empezar hablando es que el decreto 74/2012 del reglamento, que aprueba el reglamento del taxi, establece que el otorgamiento de licencias municipales de autotaxi es una competencia municipal, ¿vale? Quien realmente hace el otorgamiento de la licencia municipal son los municipios. Nosotros lo que anunciábamos el viernes es que hemos conseguido desbloquear las autorizaciones administrativas que a posteriori, una vez están esas licencias concedidas por el ayuntamiento, solicita cada propietario, no los ayuntamientos, cada propietario al cabildo para poder operar a nivel insular y sobre todo en lo que tiene que ver con los tramos interurbanos. Voy a intentar explicarlo para que la gente lo entienda. Es decir, con independencia que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que ya concedió licencias el 24 de agosto, estas famosas nuevas licencias PMR, ya esos propietarios tengan esa licencia y ya sus vehículos pasen la inspección técnica que tienen que pasar por parte del ayuntamiento, el siguiente paso ellos nos solicitan al Cabildo la autorización administrativa para poder operar en tramos interurbanos. Sin esa autorización administrativa ellos, por ejemplo, no podrían salir del casco de puerto. Es decir, que si hubiera un cliente que dijera llévame al aeropuerto, que es relativamente cerca, no lo podrían llevar. Y si lo hicieran, se arriesgaban a ser de alguna manera sancionados por no contar con esa autorización administrativa. Vámonos a Antigua, por ejemplo, que se están tramitando 10 nuevas licencias, todavía no se han adjudicado, están todavía en fase de valoración de solicitudes y parece ser que en breve podrán tener ya la resolución provisional, pero imagínense que mañana esos 10 nuevos propietarios de Antigua ya tienen la licencia y ellos quieren operar con normalidad. No lo podrían hacer sin la autorización del Cabildo, porque a alguien que recoja en una parada en el pueblo de Antigua y que quiera ir dentro del propio municipio a Caleta de Fuste, al castillo, no podría porque ya entra en tramo interurbano y necesita de la autorización del Cabildo. Entonces, el artículo 82 de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias señala que para poder operar con una licencia de autotaxi es necesario, además de la preceptiva licencia municipal, contar con la autorización administrativa expedida por los cabildos insulares para operar con regularidad en los tramos interurbanos. ¿Qué es lo que ha pasado con esta cuestión? Realmente el Cabildo no concede las 25 licencias. Ahora mismo hay 9 ya concedidas, que son las 9 PMR de puerto, un procedimiento de 10 nuevas licencias convencionales, ninguna PMR en Antigua, que todavía no se ha resuelto, pero que en breve estará resuelto si todo va bien, y otras 6 que ya se inició el procedimiento antes del verano por parte de la Oliva, que suman un total de 25 en Fuerteventura. En agosto, el 12 de agosto, entra en vigor un decreto ley como medida urgente, el 6/2024, que lo que viene a ser una modificación de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera. No vamos a entrar en qué sentido, porque si no ya nos liamos mucho, pero dentro de las cosas que
promulga ese decreto urgente es suspender provisionalmente la autorización administrativa que concede los cabildos a nuevas licencias, a todas aquellas licencias, a todas aquellas autorizaciones que se soliciten con posterioridad a la entrada en vigor de ese decreto ley que entra en vigor el 12 de agosto. ¿Qué quiere decir esto? Que si el 12 de agosto entra en vigor y en Puerto las 9 licencias PMR se conceden el 24 de agosto, es decir, después, si nos piden la autorización, nosotros no se las vamos a poder conceder si aplicamos la literalidad de esa norma. Nosotros lo que hemos hecho del Cabildo desde que hemos detectado esa situación, hemos dicho, oye, es que tenemos 25 licencias en total que se nos van a quedar colgadas, que los propietarios van a tener sus licencias y no van a poder salir de los cascos. Y aquí en Fuerteventura, si tú no puedes hacer tramos interurbanos, estás condenado, si no puedes prestar un servicio regular. En ese momento el Cabildo se ha activado y hemos empezado con el resto de cabildos insulares, que también estaban afectados, principalmente Lanzarote, y con el apoyo, en este caso, de la Federación Regional del Taxi. Mando de aquí un agradecimiento a Pepe Martín, el delegado insular, y a Juan Artiles, el presidente. Hemos conseguido hacer ver y hacer entender al gobierno de Canarias del problema que nos poníamos en Fuerteventura, además con la coyuntura que estamos pasando de que realmente faltan y con licencias. Los años que llevan esperando también. Imagínate en Puerto que ya teníamos 2 autorizaciones solicitadas, porque los 2 primeros de los 9 taxistas que han recibido las nuevas licencias, ya 2 nos han solicitado la autorización, las teníamos paradas porque no se las podíamos conceder. Y esa gente con el coche parado solamente pudiendo operar aquí en Puerto del Rosario. Y Luis, ¿qué objetivo tenía esa medida? Porque si precisamente tenemos municipios, La Oliva, Puerto del Rosario, Pájara lo ha tenido resuelto ya desde hace algunos años el concejal Pepe Díaz, taxista de profesión y además una de las referencias, ¿no?, en la isla en cuanto a un sector del taxi cohesionado, que trabaja bien, que tuvieron su primera centralita, etcétera. Pero a excepción de Pájara, Antigua, La Oliva, Puerto del Rosario han tenido siempre, es que estamos hablando de 11 años. Yo te doy datos, además, porque además los traje, es decir, en el plan insular de movilidad, 23-26, que es el plan insular que encargó el Cabildo y que se aprobó en pleno en abril del año 2023, te señala que en Fuerteventura hay un total de 263 licencias de taxi en toda Fuerteventura. Pero en función de los ratios que tenemos y para poder alcanzar el porcentaje de licencias por habitante que tiene la provincia de Las Palmas, que está en 2,85 licencias de taxi por cada 1.000 habitantes, nosotros en Fuerteventura estamos en 1,99 por habitante. Para poder alcanzar esa ratio, aquí tendríamos, igualarla, aquí tendríamos que tener 376 licencias insulares. Estamos en 263. O sea, estamos muy por debajo de las licencias. Y esto es un estudio que está hecho. El cálculo se hace en base no solamente a la población residente que hay, sino se tiene en cuenta el factor de crecimiento y también lo que hablábamos antes, muy importante, los visitantes que tenemos, porque eso es un factor atrayente, de alguna manera, del servicio del taxi. Valorando todos esos factores, estamos muy por debajo. Luego, si hacemos el desglose por municipios, te puedo decir, por ejemplo, Puerto, a día de hoy, con estas 9 licencias, es el único municipio que está en la ratio estipulada para el 24, que son 99 licencias. Puerto tendría que tener 99, tenía 89 y con estas 9 tiene 98, es decir, están a una por debajo, pero están ahí. Si nos vamos, por ejemplo, a La Oliva está más de 30 licencias por debajo de las que tendría que tener. La Oliva tiene 57, ahora va a sacar 6 nuevas, pero las estimaciones dicen que La Oliva debería tener para el año 2026, que es cuando acaba este plan insular, 87 licencias. Están muy por debajo. En Pájara están unas 20 licencias por debajo de las estipuladas. ¿Qué ocurre en Pájara? Que en Pájara lo que suplen es realmente con una organización muy buena. Tienen una organización gremial muy buena abajo en Pájara y eso también ayuda. No solamente tener licencias, sino que luego la organización, las ordenanzas y el funcionamiento de las cooperativas sea el... Sí, que no haya esta situación que hemos vivido aquí en Puerto. Y Antigua, por ponerte un ejemplo, Antigua es el caso contrario. Antigua tiene ahora mismo 29 licencias, debería tener 32 en el 2024, pero con las 10 que va a conceder se va a ir a 39, es decir, va a estar por encima 7 licencias del ratio. Oiga,
Pues oye, eso es una medida valiente. Cuando Antigua inicia este expediente a finales del año pasado y nos solicita, y esto es una cosa que quiero aclarar porque el Ayuntamiento de Antigua sacó una nota de prensa este sábado en la que creo que señalaba determinadas cuestiones que son imprecisiones y que confundía en este caso al sector del taxi, no, pues el sector del taxi sabe lo que hay, los taxistas de Antigua me han llamado, los que han estado preocupados con este tema, que son los que van a recibir estas nuevas licencias o tienen previsto recibirlas y entienden realmente cómo es esto, pero se puede confundir a la gente. Ellos lo que de alguna manera le solicitan al Cabildo no es un permiso, lo que le solicitan al Cabildo es un informe preceptivo y ellos no han encargado ningún informe, ellos lo que encargan es un estudio socioeconómico previo que establece el artículo 4 de este reglamento del taxi, que es necesario para que el Cabildo dé un informe preceptivo. Ese estudio socioeconómico que ellos encargaron decían que hacían falta 10 licencias. Perfecto, cuando a nosotros nos llega y lo contrastamos con nuestro plan insular, que nos dice que ellos solamente tienen que crecer en 2 en 2024, oiga, que hay mucha diferencia. Mantenemos una reunión, yo personalmente, con el alcalde Matías Peña y con el concejal Pedro Armas. Ellos me dicen que esto está consensuado con el sector del taxi y que ellos lo tienen claro. Me parece una medida valiente y en ese caso les aplaudo porque han conseguido no solamente sacar para adelante esto en contra un poco de los datos. Son una avanzadilla también de cara a próximos años. Exactamente. ¿No? Nosotros les hacemos el informe preceptivo, no el permiso, sino el informe preceptivo que ellos necesitan. Ellos tramitan, porque eso es competencia municipal, tramitar el proceso de otorgamiento de la licencia municipal, pero es a lo que vamos ahora. Con esa licencia municipal, si no cuentan luego con la autorización del Cabildo, esa gente no va a poder operar. Eso es lo que anunciábamos nosotros el viernes, que además lo anunciaba la presidenta, no lo anunciaba yo, que el 16 de diciembre conseguimos arrancar por fin un acuerdo. Y agradezco la sensibilidad que ha tenido la Dirección General de Transportes, en concreto la directora María Fernández, que ha entendido esta situación, un acuerdo de coordinación para que los cabildos podamos conceder esas autorizaciones administrativas siempre y cuando los procesos de licencia municipal se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de este decreto ley 624 de 12 de agosto. Entonces, bueno, en ese caso salvábamos el caso de Antigua, que se quedaba en ese limbo administrativo, salvábamos Puerto, que ya tienen las licencias ya, como quien dice, los coches ya operando, y salvaremos también La Oliva. Esta noticia se trasladó a Puerto en la última mesa del taxi a la que normalmente me invitan, lo trasladé, y los taxistas, el sector del taxi, los representantes que estaban ahí, recibieron la noticia con alegría y alivio, 50-50, alivio porque era un problema, sobre todo Antonio Mengual, que estaba ahí, que es uno de los que más ha peleado, y me consta además que aprovechando una visita de la propia directora aquí a Fuerteventura, se reunió con ella para explicarle la situación. Nos ha ayudado también ese impulso a poder alcanzar este acuerdo, ¿no? Trasladé la misma noticia al concejal Julio Santana, que me contestó por un audio agradeciéndome y también aliviado porque pueden continuar con ese procedimiento. La sorpresa es cuando el sábado vemos una nota de prensa que saca el Ayuntamiento de Antigua totalmente fuera de lugar y dando a entender que ellos son los que han desbloqueado este acuerdo. No, o sea, ellos no pueden desbloquear una cuestión que es competencia del Cabildo, que es el otorgamiento de las autorizaciones. Con lo cual esa nota, que es un galimatías, nunca mejor dicho, un galimatías total porque no hay forma de entenderla, era una de las razones un poco por las que un poco estamos aquí, intentar explicar esta cuestión, ¿no? Es decir, oigan, nadie está desmereciendo el trabajo que han hecho en cuanto al otorgamiento de las licencias municipales, que es competencia municipal, pero cuidado, Antigua no se puede apropiar de competencias que son insulares. El Cabildo es quien tiene esas competencias, en este caso la Consejería de Transportes, que es quien otorga esas autorizaciones. Y sin esas autorizaciones, las licencias del municipio de Antigua son totalmente inoperativas. Lo que dice la noticia exactamente es que el anuncio de desbloqueo legal anunciado por el Gobierno de Canarias y el Cabildo para la adjudicación de esas licencias de taxi, según el alcalde Matías Peña, ha llegado tras el trabajo realizado en Antigua con todos los permisos obtenidos por el Ejecutivo Regional e Insular, lo que está explicando el consejero, dando como resultado la publicación en el Boletín Oficial de Las Palmas las bases de adjudicación de esas 10 nuevas licencias en el municipio. Según aseguraba el alcalde, este anuncio es el que desbloquea la adjudicación de estas nuevas licencias de taxi porque en Antigua ya teníamos concedidos todos los permisos necesarios gracias a la labor de los servicios jurídicos y de los técnicos municipales que inició Pedro Armas, el concejal de Antigua, que incluso aseguraba que se había reforzado la contratación con un servicio externo para redactar un informe socioeconómico respaldando la necesidad de este servicio. Es decir, sí, lo que está usted explicando, Luis, hay un trabajo
municipal, hay un trabajo insular, hay una orden o había una orden de la Dirección General de Transportes con efecto retroactivo, entiendo, de que si, aunque hubiera un compromiso de esas 10 nuevas licencias o una necesidad perfectamente argumentada, pues a partir de esta fecha, en agosto, del 14 de agosto, pues no se iba a poder hacer, con lo cual, bueno, yo creo que es un trabajo plural. No obstante, sé que quiere contestar, un segundito. No, aclarar dos cositas nada más. Antes que nada, le voy a pedir que se pongan los auriculares, porque el que está muy contento, estoy segura que contentísimo, es el alcalde de Puerto del Rosario. ¿Y por qué está contento? Pues porque esto, efectivamente, y Antonio Mengual bien lo sabe, llega 11 años después. Antonio ha compartido infinitas horas de radio aquí, en esta casa, en Onda Fuerteventura, y ha lidiado con una oposición fuerte por parte de algunos taxistas que no querían crecer, que no querían ver cómo crecía la cooperativa. Saben que hay 4 sectores dentro del mundo del taxi. Ha habido muchos problemas para llegar al consenso. Escucharemos ahora al alcalde, pero antes le dejo que conteste mientras el alcalde, mientras el alcalde se conecta. Bueno, sí. yo simplemente quería hacer 2 matizaciones. Acabas de leer el comunicado. Ahí hay varias imprecisiones. La primera, Antigua cuenta o contaba con todos los permisos obtenidos. No, ni el gobierno regional ni el gobierno insular da los permisos. Simplemente hacemos informes. Es decir, el permiso municipal lo concede, en este caso, el ayuntamiento, una vez cuenta con los informes preceptivos. Y luego la parte sobre donde dice, no es este anuncio el que desbloquea, refiriéndose al anuncio que hace la presidenta del Cabildo el viernes. O sea, de alguna manera desmiente o contradice a la información que da la presidenta el otro día en sede del Cabildo. Dice, no es este el anuncio que desbloquea. Sí, el que desbloquea las autorizaciones administrativas es este anuncio, después de un trabajo complicado, de mucho despacho, de buscar muchas alternativas jurídicas que nos diera cobertura al servicio de transportes del Cabildo a poder todas estas licencias, porque se habían iniciado antes ya, o había trámites antes, poder dar las autorizaciones. Entonces, sí este es el anuncio el que desbloquea. Lo saben los taxistas de Antigua, que muchos me han llamado personalmente, han conseguido el teléfono, porque estaban preocupados por esta situación, que el trabajo se ha hecho. De hecho, incluso el propio alcalde de Puerto estaba muy preocupado. Nos intentaron echar una mano tocando fórmulas jurídicas para, de alguna manera, poderse quedar ellos fuera de esta suspensión, y al final hemos conseguido excepcionar de esta suspensión a todos estos procesos de licencia, las ya 9 concedidas de Puerto, las 10 que se van a conceder en breve de Antigua y las 6 que se están tramitando en La Oliva. Entonces, sobre todo lo que quería hacer claro, que con esta noticia no se está desmereciendo el trabajo que ha hecho Antigua, pero que no confundan a la población, que ya bastante confundida está con muchas cuestiones, y creo que los cargos públicos o los organismos públicos deberíamos estar por encima de eso, dejarnos de tanto politiqueo y tanto a ver quién se pone la medalla, y realmente dar información y sobre todo recibir, porque es una cuestión muchas veces de estilo, es decir, tú entiendes cómo recibe la noticia el Ayuntamiento de Puerto y cómo la recibe el Ayuntamiento de La Oliva, con alivio y alegría, y en cambio la reacción de Antigua es sacar una nota enredando porque hay imprecisiones que no se sostienen en este galimatías de nota que han sacado. Señor David de Vera, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muy buenos días. Está aquí su compañero Luis González, en este caso del área de transportes del Cabildo. Decíamos que una de las grandes noticias para Puerto del Rosario es por fin, la concesión definitiva de estas 9-10 licencias para Puerto del Rosario, que elevan hasta 98 sobre 99, es lo esperado, lo ideal, 99 licencias, y ustedes se van a quedar en 98. ¿Cómo ha acogido esta noticia? No, muy bien, sobre todo porque realmente tras un esfuerzo importante que se ha hecho por parte del ayuntamiento, no solo estas 9 licencias PMR, que son las nuevas adjudicadas por el Ayuntamiento de Puerto Rosario para personas movilidad reducida, que se incorporan a las 89, a las 90. A las 90, este 89 sí. Bis, es la última que tenía, se incorporan al número de licencias autorizadas, da pie a un montón de conflictos previos que hemos tenido en este Ayuntamiento de Puerto Rosario, que recuerda la falta de unidad entre los profesionales, la creación de la mesa del taxi con la ponderación de las diferentes entidades que aglomeran los profesionales del taxi, un litigio que estaba en el año 2017 en el cual se resolvió para una adjudicación definitiva que había
había dado origen a esa 89 bis, y ya por fin la adjudicación de las 9 licencias que incorpora un mayor número de licencias a la hora de mejorar el servicio público. Quedaba pendiente esta resolución, este acuerdo para la emisión de la tarjeta de transporte, y agradecer la presión y las gestiones realizadas por el propio consejero, el señor Luis González, como también la predisposición de la directora general de transporte, que al final ha tenido en cuenta procedimientos totalmente paralelos a esa disposición transitoria en el cual se paralizaban las concesiones de nuevas tarjetas de transporte. Y yo creo que para Puerto Rosario estamos pues no solo agradecer, sino felicitarnos, porque al final es un pasito más en mejorar el servicio del taxi en el municipio, el transporte público en definitiva dentro de Puerto del Rosario. Luis, su compañero, en este caso alcalde de Ayuntamiento de Puerto del Rosario, ustedes han estado mano a mano con todos los conflictos que ha habido, que no sé si están resueltos a día de hoy, no lo sé, lo desconozco. Entiendo que cuando hay 4 asociaciones con intereses tan dispares y unos enfrentamientos que quizá ya rozan lo personal, que está ya el tema como muy enrocado, ¿cuál es su diagnóstico sobre el sector ahora mismo en Puerto del Rosario? El primer diagnóstico que se está trabajando desde que entramos y de manera coordinada con Puerto, el alcalde lo sabe, sino que me corrija, que el municipio de Puerto es uno de los que más problemas a nivel insular en cuanto a organización tiene. Si la organización no es buena, pues obviamente el servicio que se puede prestar no es bueno. Es cierto que hay una presión importante sobre el taxi en la isla, porque Puerto del Rosario ha crecido mucho, porque ahora tenemos un puerto de cruceros con 150 atraques al año, porque tenemos un aeropuerto al que hay que darle prestación. Es decir, hay una presión que no hay en otros ayuntamientos, pero es cierto que hay una falta de organización. La muestra más clara es que hay una cooperativa, 2 asociaciones y además una plataforma. Es decir, creo que hay otra, además incluso ahora de asalariados también en creación. Quiero decir, es cierto que todas esas cuestiones ayudan. El ayuntamiento ha llevado a cabo una serie de medidas buenísimas, sobre todo desbloquear estas 9 licencias PMR que llevaban toda la anterior legislatura para arriba y para abajo con cuestiones administrativas y no se resolvían. Oye, han llegado y en un año ya las tienen concedidas. Además, aplaudir la apuesta que han hecho por 9 PMR, que las 9 sean PMR, porque eso permite que ellos ahora mismo, de esas 99 licencias que tienen ahora mismo concedidas, tienen 16 que son PMR, con lo cual, con esas 16 PMR están en un 16%, un poco más del 16% de vehículos adaptados, cuando la ley te exige que sea un 5%. Es decir, son el municipio que más coches adaptados tiene, más coches accesibles tiene, con lo cual, enhorabuena. Me consta que además es el único municipio, lo decía antes, que está en el ratio, por lo menos, que según el plan insular del Cabildo debería estar. Es decir, 99, que son las 99 que tienen para 2024. El crecimiento previsto, estoy viendo aquí la estadística, para 2025, toma nota David, es que tengan 100, es decir, tienes que sacar una licencia más para el 25, y en el 2026 como mínimo, que tenga 102 como mínimo, que tenga 102, con lo cual, pero sobre todo, sí es verdad que luego a través de la convocatoria de la mesa del taxi, ha sido un acierto. Ha sido un acierto para poder hacer esa diagnosis sobre la que me preguntaba. Al margen del trabajo que se ha hecho desde que se ha llegado, y además en el que el alcalde ha estado, a pesar de que hay un concejal de transporte, el alcalde ha estado encima, en esa mesa de transporte se han sacado una serie de conclusiones importantes. Se ha conseguido por primera vez escuchar a todos los representantes de Puerto decir que hacen falta licencias en Puerto. Lo han dicho. Y en las actas está recogido. Lo bueno es que se levanta acta de esas reuniones. Todos lo han dicho. Oigan, ¿qué pasa con esto? Hacen falta licencias. ¿Por qué faltan coches por allá? Hacen falta licencias. Muy bien, hacen falta licencias. Otra de las grandes conclusiones que se han sacado de esas reuniones es que hacía falta poner en marcha la guagua, las otras líneas de guagua, porque ahí están las guaguas funcionando, se han puesto en marcha. Quiero decir, la mesa del taxista ha servido para ir escuchando todas esas demandas, ir poniendo un poco... o retratando, mejor dicho, cuál es la postura de cada uno de esos gremios. Y bueno, se sacan conclusiones interesantes sobre las que el ayuntamiento, me consta, que está trabajando y está trabajando bien. Es decir, trabajo, efectivamente. Se ha trabajado, en suma, lo que está comentando el consejero, alcalde, a guaguas, la línea 2 y 3, ahora mismo también esos puntos que van a conectar por fin a la Hondura, no olvidemos que son cientos de familias las que viven en esta zona.
se mejoran las frecuencias con la aprobación del nuevo presupuesto 2025. Se incorporó una nueva línea para mejorar las frecuencias de la línea 2 y 3, de llegar también a la Hondura y mejorar también algunas paradas, sobre todo en Rosavila y el polígono industrial también de Risco Prieto, necesario también para favorecer a muchos trabajadores que ya lo estaban pidiendo, demandando una nueva parada. Que suben mucho, que es un centro comercial abierto, quiero decir. Sí. Y también queda pendiente que somos de los pocos municipios que ante la falta de unidad de los profesionales del taxi, pues al final lo que hemos tenido que ir a una coordinación del servicio público, del transporte público del taxi, y lo que nos hemos ido a una licitación, la cual ya está adjudicada desde el día 18, que fue el último día para presentar la documentación. Está adjudicada a una empresa, el Centro de Coordinación Municipal del Taxi, donde de forma transversal e integral se incorpora toda la gestión propia, desde la coordinación, el coordinador que va a estar en áreas sensibles, aeropuerto, puerto y hospital, también los inspectores para el cumplimiento el cumplimiento del cuadrante aprobado recientemente en la mesa del taxi, y también esa centralita de llamadas, ese call center y aplicación informática para tener un mejor servicio y unitario. Es decir, ahora mismo existen tres diferentes aplicaciones, 3 diferentes números de teléfono, 3 diferentes servicios para el taxi, y lo que hacemos es asumir nuestra responsabilidad como garantes del servicio público y centralizarlo en esta licitación, que es el Centro Coordinador Municipal del Taxi, para seguir adelante y mejorar el servicio. Se nos queda un 2025 complejo al inicio porque es una puesta en funcionamiento, pero con el apoyo de todos, y cuando hablo de todos hablo de profesionales y del propio Ayuntamiento y Cabildo Fuerteventura, estaremos revirtiendo situaciones tan complejas que se veían ahora hace poco en el aeropuerto, con una media de más de 60 minutos pendientes de coger un taxi en el aeropuerto. ¿Ha sido difícil, alcalde, tomar esta decisión de externalizar un servicio visto que no había un acuerdo? Ha sido complejo. Por ejemplo, sobre todo un aeropuerto tan importante como el de Las Palmas de Gran Canaria, que afecta a 2 municipios, entre ellos tiene una coordinación propia esos 2 municipios, a través de los profesionales, a través de la cooperativa, y por lo tanto ellos han tenido esa coordinación a la hora de mantener un servicio de tanta demanda como es el aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria. En esta situación de Puerto Rosario, atendiendo al servicio dentro de la zona urbana, del casco urbano, atendiendo a que somos el único municipio de Canarias que tiene un aeropuerto de interés general del Estado, como tiene un muelle de interés general del Estado, que tenemos el hospital insular de toda la isla Fuerteventura. Se necesita reforzar estos servicios básicos del transporte público. Lo hicimos con las guaguas y ahora era necesario. Ha sido muy complejo porque al final no llueve a gusto de todos, y muchas discrepancias que habían, que fue lo que ocasionaron esa separación de los profesionales del taxi. Hemos tenido un poco no que mediar, porque inicialmente creo que perdimos el tiempo inicial intentando mediar entre ambas partes, y cuando ya vimos que era imposible, pues directamente asumimos nuestra responsabilidad, que es garantizar al vecino, al ciudadano de Fuerteventura, al vecino Puerto Rosario, pues que tengan un servicio digno, y eso es lo que estamos intentando revertir esta situación. Hay un punto, porque estamos hablando de la Hondura, estamos hablando de Risco Prieto y de Rosavila, y más ahora que estamos viendo ya cómo se inician esa ampliación de las naves industriales, esa construcción de viviendas, en fin, 2025 va a ser un año, y espero verdaderamente que sea así, donde las grúas en Fuerteventura vuelvan allí donde más se necesiten, puesto que tenemos a muchas personas viviendo en una absoluta precariedad, o personas que se están marchando, y servicios que no se están prestando por falta de vivienda. Pero hay un barrio que saben que también forma parte normalmente de nuestras preguntas, es el Matorral. El Matorral, además, aquí también se lo pregunto al consejero, puesto que está en una situación geográfica en la que, claro, hablábamos antes de los estudiantes. Bueno, cambiamos la parada para que los estudiantes de alguna forma tengan una cierta preferencia y no se queden sin plaza. Pero es que el Matorral es una vía de ida y de vuelta de personas que van al Castillo, o que van a Gran Tarajal, o que van a Morrojable, o que suben a Corralejo, y parece que hay un malestar por parte de algunos vecinos de que se quedan sin
de que se quedan sin guagua o que la guagua pasa pero que no tienen plaza, también para la gente joven. ¿Qué tienen que decir al respecto, Luis? Bueno, con respecto al servicio regular de transporte, es verdad, está en un punto que de alguna manera es clave. Sí es cierto, de todas maneras, que todo lo que son las paradas que van entre Puerto del Rosario y el Castillo es quizá el trayecto que mejor dotado está, en el sentido de que confluyen 4 líneas distintas por ahí. Es decir, tenemos la línea 16, tenemos la línea 10, tenemos la línea 3, que es una línea que va continuamente cada 20 minutos en horario diario entre Las Salinas y Puerto del Rosario exclusivamente. Es decir, en esa línea confluyen, es el sitio donde más guaguas pasan y sobre todo en el que hay frecuencias más cortas. ¿Por qué? Porque es una de las líneas en las que más demanda hay. O sea, es una cuestión que tenemos claro. En momentos puntuales es cierto que se han tenido que poner refuerzos. Hablabas de los estudiantes. Bueno, pues precisamente para los estudiantes ya en el curso anterior, en el 23-24, se puso una guagua de refuerzo que salía justo 15 minutos antes de la que estaba regularmente, porque nos damos cuenta que cuando salía la guagua del Castillo ya salía llena con trabajadores que venían a se quedaban fuera. Y se quedaban ellos fuera. Se puso esa guagua de refuerzo. El otro día nos llega una queja, en este caso del Instituto San Diego de Alcalá, sí. Nos llega una queja en el sentido de que, bueno, parece que hay niños que están llegando tarde y que la excusa que están poniendo es que no están cogiendo la guagua. Claro, porque estaban esperando a coger la que sale más tarde. Se les puso una específica que salía 15 minutos antes para que ellos no se vieran fuera. Está claro que si ellos esperan a coger la segunda, tienen más riesgo de que esa guagua vaya llena y se queden en tierra. Y efectivamente lo comprobaron y era así. Hay que madrugar un poquito más. Bueno, quiero decir, nosotros hay cosas que podemos controlar, pero hay cuestiones que son realmente incontrolables. Por poner un ejemplo, sabiendo el tema de los cruceros y de los 150 atraques que hay en esta temporada, que además la ventaja que tenemos es que sabemos las fechas de cuándo viene cada uno, hay una planificación que es pública y se avisa sobre todo a los trabajadores, los que cogen la línea 6 para Corralejo principalmente y también los que van al Castillo. Oiga, este día va a haber crucero, va a haber 2 cruceros y es muy probable que aquí se monte una cola que sale por la puerta de la estación de los cruceristas que vienen a coger las líneas. Ese día tenga usted previsto y no se venga a la guagua que normalmente coge. Intente venir en alguna antes o tenga cierta previsión. Ahora mismo es que estamos así, es decir, no tenemos más capacidad de maniobra. Entonces, quitando esas cuestiones puntuales, esto es así. El otro día, por ejemplo, me decía Antonio Betancor, compañero de Onda Fuerteventura, me decía... Que solamente viaja en guagua. Claro, y me decía, es que cuando tienes que ir al médico, lo que no es posible es que venga la guagua llena y yo tengo que ir al médico, está la guagua llena y yo no puedo ir al médico porque cuando pasa por ahí, la guagua está llena. Digo, claro, pero es que yo lo que no puedo hacer es en una parada decirle al conductor que se ponga a preguntarle a la gente para qué se va a subir a la guagua. Es decir, ¿usted para qué se la sube? ¿Para ir a pasear o porque tiene una necesidad? No lo podemos hacer. O sea, eso es una cuestión lo que habría es que dimensionar, ¿no? En el mundo ideal, lo que habría es que no tener que hacer estas distinciones. Exacto. Es decir, que en vez de tener 55, 59 guaguas, pues a lo mejor tuviéramos 10, 15 más. Tú lo dices, en el mundo ideal. En el mundo ideal nosotros tenemos claro lo que haría falta. Lo que pasa es que, bueno, esto al final es una cuestión de preferencias y al final es una cuestión de presupuestos también. De presupuesto, de ir dimensionando como hay. Nosotros sabemos que incluso con la nueva concesión, aunque tengamos 59 guaguas, sabemos que estos problemas puntuales van a seguir estando. Y al final, por mucho que haya guaguas nuevas, estén preciosas y se aumenten las líneas, el día que alguien se quede en tierra porque no caben, esa persona va a estar enfadada igualmente. Claro. Y eso es una cuestión que, bueno. Hay que ponerse también en el lado del vecino, que es el que paga los impuestos, y entonces se ve en una dualidad que dice, a ver, yo pago los impuestos, yo quiero esta práctica sostenible, yo dejo mi coche a un lado, yo quiero que se preste este servicio y me deja en tierra. También quiero decir que hay muchísima gente que te para en la calle y que da las gracias a que hemos mantenido la gratuidad, porque ellos dicen, oye, es que tenemos un ahorro ahora mismo en la economía familiar que antes no podíamos tener, es decir, es que casi se nos iba el sueldo, alguien que tiene que ir a trabajar a Corralejo o a Morro se nos iba el sueldo en el coche. Sí, entonces, es cierto. Gracias a que tenemos esto, podemos de alguna manera sostenerlo y supone un ahorro. Entonces, también hay que entender que es una medida social bastante potente y que hay una gran mayoría de la gente que agradece que esto se mantenga. Yo seguiré pidiendo un búho para la gente joven. Lo sé, lo tenemos anotado. Seguiré, aunque sea, oye, que el búho en Madrid, por ponerles un ejemplo, no sale cada hora. Es decir, que todo el mundo sabe que puede salir cada 2 horitas o cada 2 horitas y media o cada 3 horitas, pero sobre todo para que la gente joven no coja el coche. Hemos visto accidentes también en estas fechas, accidentes muy graves por la confianza y por
Y bueno, que por cierto, el Día de los Inocentes nosotros lanzábamos esa broma, quiero aclararlo, ni se van a refortalecer los controles de alcoholemia, ni tampoco la prueba de alcoholemia va a afectar con sanciones a los ocupantes del coche más allá del conductor. Esto generó toda una controversia. La Guardia Civil, por cierto, estaba informada sobre esta noticia. No va a haber pruebas a los ocupantes ni se va a detener a aquellos que se nieguen. Fue una inocentada más, que siempre les gastamos alguna broma. David, el Matorral, ¿podría entrar dentro de las guaguas municipales? Bueno, nosotros con las rutas y las frecuencias a día de hoy, nuestro compromiso era sobre todo llegar a la Honduras y llegar a diferentes áreas que sí eran dentro de la zona urbana. Las zonas periurbanas o interurbanas son más complejos porque ya afecta un poco a lo que es el servicio, la competencia insular, aunque también sí existe una coordinación. Y así lo podemos ver en otras localidades entre Cabildo y Ayuntamiento. Yo creo que en un futuro puede ser factible, es decir, no solo sería el Matorral, sería mejorar también con el parque tecnológico y hay algunas actuaciones que es importante para ir consolidando el parque tecnológico, que es donde se está haciendo una formación específica y que cada vez se está consolidando, pues necesitamos mejorar en ese transporte como también los del Matorral y ahora muy concretas. Yo estoy en el Consejo Escolar del San Diego de Alcalá y ahí se manifestó en consejos escolares previos, pues que algunos alumnos en horarios muy concretos en la mañana se quedaban ya venía llena la guagua que venía del sur, se quedaban sin servicio, pero se les dio otras alternativas, es decir, que hay frecuencias de guagua que pasa por el Matorral un poco más temprano y la incidencia dentro de la gravedad no es tan grave porque existen otras alternativas y sí es verdad que también nos ofrecimos por parte del Ayuntamiento de concretar por parte del centro qué horarios concretos de idas y venidas para intentar pues hacer un servicio complementario a través de no del transporte público, sino a través de un contrato con otra empresa de transporte. Y estamos a la espera de que nos lo comunique por parte del centro, solo para reforzar en esos momentos puntuales. Con el Matorral. Desde el Matorral hasta el San Diego estamos hablando, ¿no? Sí. O sea, un transporte... Y otros centros complementarios que son alumnos, no todos van al San Diego, sino mayoritariamente el centro de referencia al San Diego, pero también... Bueno, para estudiantes, un transporte escolar estamos hablando. Sí. Esa sería la medida, efectivamente. Sí. Y como soy parte del Consejo Escolar, lo hemos debatido ahí y hemos pues propuesto que nos digan qué horarios son los concretos y de cuántas personas estamos hablando para intentar buscar una alternativa o solucionar este problema. Bueno, pues así está la cosa en materia del taxi, en materia del transporte. Yo, antes de despedir a David de Vera, quería preguntarle ¿qué le parece la manifestación que se vivió ayer en Corralejo, David? Bueno, todas las poblaciones van aumentando el número de residentes que en zonas turísticas cada vez son pues más diversos, de diferentes nacionalidades, y hay una confrontación de culturas que muchas veces generan conflicto. Yo entiendo que los residentes, tanto, ahora ya no hablamos solo del municipio de La Oliva, sino cualquier municipio, lo que debe de hacer es trabajar por la seguridad y la delincuencia del propio municipio, con juntas de seguridad, con coordinación entre las fuerzas y agentes de seguridad del Estado, con la policía local, y es ahí donde todos los alcaldes lo que queremos es mejorar la seguridad y lo que queremos es que sea una ciudad tranquila y un municipio sobre todo tranquilo. Situaciones como estas que no son tan usuales o no son tan repetitivas, pero sí causan bastante temor ante la población y hay que actuar de forma inminente, hay que actuar. Se ve que el propio ayuntamiento y al frente Isaí, como su alcalde, ha actuado. Hay que recordar que La Oliva, el ratio de agentes por población es el mejor. Vamos a ver, compañeros, si podemos ver las imágenes, por favor. El ratio de agentes
el municipio es de los mejores de Fuerteventura, donde existe también pues esas zonas o núcleos que pueden ser conflictivos por ser zonas turísticas, y es ahí donde hay que reforzar. Yo, por parte de las manifestaciones, entiendo que son el derecho a exponer y manifestarse es un derecho que el cual tienen todos los ciudadanos, pero lo que no podemos tomarnos la justicia por nuestra mano, es decir, para eso están la justicia, están los juzgados, están los agentes de seguridad y está la coordinación municipal y también esa coordinación que existe con la Policía Nacional o Guardia Civil. Por lo tanto, hay que dejar trabajar a los agentes, y ante esa situación de preocupación es el único trabajo lo que está haciendo el Oliva: reforzar su plantilla, reforzar los medios, mejorar y sobre todo trabajar en aquellas zonas o núcleos conflictivos que también los tenemos en Puerto Rosario y que son puntos de debate en las juntas de seguridad que mantenemos. Pues ahora, esta última reciente que tuvimos para las fiestas de Navidad y fin de año, después a posterior tenemos la Junta de Seguridad, donde tratamos los principales puntos problemáticos, principales puntos conflictivos y los índices de criminalidad dentro del municipio, para ir tomando medidas, y esas medidas son las que se deben ir trabajando y coordinando entre las propias administraciones y fuerzas de seguridad. Y repito, no tomarse nunca la justicia por nuestra mano, sino realmente por la seguridad, que es y las propias administraciones, que son las responsables y competentes a la hora de velar por esa muchas veces convivencia en los municipios. Bueno, pues del alcalde de Puerto del Rosario, que no está exento, es la población, el municipio que tiene más población de la isla. Nos acercamos, si es que no lo hemos superado ya, insisto, con la cantidad de personas que viven en una situación irregular, que son incontables. Si es que no hemos superado ya los 50.000 habitantes en el censo, nos acercamos progresivamente y a la velocidad de la luz. Por lo tanto, no tiene nada que ver la inmigración con la delincuencia, ni debería de estar relacionada, por supuesto, pero desde luego que las poblaciones tienen que dimensionar sus cuerpos y fuerzas de seguridad, los de aquí y los nacionales. Ustedes instalaban videocámaras de vigilancia, algo que ya había iniciado también la Oliva. El alcalde de Antigua ha solicitado que una comandancia de la Guardia Civil se traslade a la entrada de Caleta de Fuste debido a los continuos altercados. En Costa Calma también se ha denunciado que muchos halls o recepciones de los hoteles están sufriendo atracos, están sufriendo robos, están sufriendo amenazas. También otros centros como los surtidores de gasolina, pequeños comercios, etcétera. Es decir, hay una situación, sobre todo en las zonas turísticas, que se refleja en las denuncias también de los turistas, que también acuden a las policías locales cuando les ocurre algo así, y que no por ser tan mediático como puede ser un homicidio, está dejando de ocurrir. En Puerto del Rosario, para terminar, David, los niveles de delincuencia, ¿cómo los definiría usted? No, en toda la Junta de Seguridad, Puerto Rosario es una ciudad tranquila, donde no hay índices de criminalidad relevantes ni importantes, es decir, son pequeños hurtos. Donde sí hay un crecimiento, y lo vimos en Biogen, también estoy dentro del Consejo de Biogen y la coordinación de Biogen en Puerto Rosario, con Delegación de Gobierno y Policía Nacional, donde sí hay índices de violencia de género en determinados tipos de perfiles y determinados tipos de rangos de edad. Que sí se ha disparado, sí, el dato. Sí, es cierto que ahí, pero no en índices de criminalidad ni índices de delincuencia. Por lo tanto, Puerto Rosario podemos decir que es una ciudad tranquila. Puerto Rosario podemos decir y garantizar que existe una coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y locales, y por ahí tenemos una muy buena coordinación y relación. De último hablaba ahora de las videocámaras que estamos implementando y que seguiremos mejorando, también como la incorporación de nuevas plazas para mejorar el ratio entre población y número de agentes de Puerto Rosario. Puerto Rosario es una ciudad administrativa, no tiene núcleos turísticos importantes y de relevancia, pero sí confluyen pues de donde mayor población de toda la isla de Fuerteventura, y donde confluye mayor densidad de población al ser una ciudad administrativa, tanto para en el ámbito insular como para compras, muelles, aeropuerto y demás. Y es ahí donde tenemos que ir coordinando esas labores de seguridad. Podemos estar tranquilos de que con el trabajo de todos y con la coordinación de todos, Puerto Rosario seguirá manteniendo este nivel de índices de delincuencia o criminalidad pues con porcentaje muy muy bajo. Así lo hablaba
también el nuevo comisario de la Policía Nacional, que venía de otras zonas de la península, y diciendo que teniendo en cuenta el volumen de residentes de Puerto Rosario, el índice de delincuencia es muy bajo, y prácticamente hablaba de la tranquilidad de este municipio. Bueno, pues que siga siendo así, que siga siendo tranquilo, que siga siendo moderado, a lo que estamos acostumbrados. Decía el consejero que estamos acostumbrados a una isla tranquila. Por eso quizá cuando ocurre algo como lo que ha ocurrido estos días, un homicidio por arma blanca o presunto homicidio por arma blanca, que todavía no tenemos la sentencia de un juez y no vamos a practicar en ningún modo el juicio de telediario, en este caso, pues de momento es un presunto autor, sí, del fallecimiento, puesto que todavía no está declarado que haya sido un homicidio, del fallecimiento de una persona de 25 años de origen danés en Corralejo durante la madrugada del viernes. Se está hablando de tráfico de drogas, se está hablando de reyerta tras la compra de esas drogas, y se está hablando que incluso el acompañante salió huyendo. El acompañante, que había formado parte de esa reyerta, salió huyendo. Yo creo que con todas estas coordenadas será la policía científica, será el forense, serán los jueces los que tendrán que armar un puzzle y explicarnos exactamente qué ha ocurrido. Pero claro, todo esto, bueno, pues en una isla tranquila tiene como un eco, un altavoz muy especial. David de Vera, muchas gracias por participar y bueno, pues felicidades por esas nuevas licencias. Vamos a ver. Y felicidades a todos que están, tanto a Luis como a ti, Nuria, y feliz año nuevo. Feliz año, gracias. Bueno, decíamos que hay siempre dos puntos de vista, ¿no? De la misma realidad sobre lo que está ocurriendo ahora mismo. El Matorral es un punto caliente, Luis. Sí, realmente, claro, estamos hablando de un barrio, como decía, periférico. Pero con 4.000 vecinos, ¿eh? Claro, que tiene una población muy importante. Entonces, bueno, sí es verdad que bueno, es normal que haya este tipo de situaciones. Sobre todo un poco, estoy muy de acuerdo con lo que comentaba ahora el alcalde. Lo que hay que hacer es intentar dimensionar y no descontextualizar los discursos, ¿no? Es decir, oiga, hay que quejarse, hay que protestar, hay que pedir, hay que reclamar, pero hay que tener mucho cuidado, repetía varias veces, el no tomarse la justicia por su cuenta, porque de ahí a pasar a un mensaje de odio, de xenofobia, que a veces esas arengas terminan llegando en este tipo de manifestaciones. O sea, el paso es muy, la línea es muy, muy estrecha, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones, y entiendo que por eso es importante también la labor y la responsabilidad de las administraciones, sobre todo de explicar bien las cosas, de mantener contacto con la población y explicar las cosas, en qué se está trabajando, escucharles y ver en qué podemos mejorar. Pero sí, efectivamente el Matorral es un barrio que, claro, ha crecido muchísimo, que tiene mucha población residente, es un núcleo donde viven muchos trabajadores realmente, porque es casi una ciudad, un pueblo dormitorio de gente que trabaja tanto en el municipio de Antigua, Polígono o Caleta de Fuste, como realmente en Puerto Rosario, ¿no? Entonces, bueno, pues... Imagínese, consejero, cuando se abra el CATE, ese centro de atención a los inmigrantes de forma temporal, que va a retener hasta 72 horas o a permitir hasta 72 horas que 600 inmigrantes estén allí, más todo el personal que trabaja, más todos los servicios que se prestan alrededor y toda el pequeño sector comercial que se genera alrededor de uno de estos centros. Yo no creo que necesariamente tenga que ser que empeore la situación, todo lo contrario. Es decir, no, digo por la guagua, claro, precisamente, por el transporte que va a necesitar. Si nos referimos a eso, efectivamente, claro, obviamente va a traer más puestos de trabajo, va a traer más movimiento, o sea, es una actividad que... Pero bueno, sí es verdad, sí tenemos claro, hay una cuestión que a lo mejor antes se pasó por alto y que yo comenté muy por encima, y ahora cuando lo estaba hablando David, que estaba hablando de ese nuevo servicio que están dispuestos a sacar, un poco pensando en lo que es el sector más escolares, ¿no? Pensemos que el otro día tenemos la coordinación con la empresa adjudicataria de estas 3 guaguas eléctricas de las que yo hablaba. Estas 3 guaguas eléctricas van a poder prestar un servicio de apoyo a esa línea, a esa ruta, porque nuestra idea es poder llevarla hasta el Castillo, que allí tenemos una parada preferente, además también con puntos de carga, porque realmente van a ser guaguas eléctricas, van a ser guaguas que van a estar continuamente en continuo movimiento mientras una tercera se carga. Quiero decir
que creemos que le vamos a poder sacar un rendimiento bastante importante. Son guaguas en las que caben 50 pasajeros, en las que puede ir además pasaje de pie por la configuración que va a tener. Quiero decir, son guaguas de configuración urbana, aunque van a ser un tramo, que en este caso es interurbano. Lo podemos hacer porque por suerte la autovía está limitada a la velocidad de 90 por hora y las guaguas te permiten que puedas ir, en este caso, de pie. Entonces, yo creo que esas 3 guaguas van a ser una solución importante para ese tramo y para toda esa gente. Un refuerzo importante. Bueno, terminamos esta mega entrevista extensiva. Sí. Tenemos una vez al año, 2 veces al consejero, pero lo exprimimos todo lo posible con este tema. Y eso que hoy no hablamos de deporte, que sería otro tema también, pero hoy no es el asunto. Pero sí, por supuesto, la voz de los taxistas. Luis Antonio Mengual, ¿quién si no? Sí le pido, por favor, que se pongan los auriculares para escuchar a Antonio, que, bueno, pues ha sido una voz muy acreditada en el sector del taxi. Y como decimos, ha sido una persona que ha aguantado muchas críticas cuando hace 11 años llegó a la puerta del ayuntamiento y le dijo: creo que el número de licencias en esta ciudad tiene que crecer. Hace 11 años no teníamos ni de lejos el censo que tenemos ahora, ni tampoco nos imaginábamos que 11 años después Puerto del Rosario iba a tener 50.000 habitantes. Sí teníamos efectivamente cruceros y sí teníamos el aeropuerto, que son la entrada y salida de los turistas, y muchos de ellos se quedan por aquí. Antonio, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo acoge usted, después de todo esto, que 11 años después... Por fin, después de este proceso que nos ha explicado ampliamente el consejero, el hecho de que la Dirección General, pues de alguna forma, casi tumba estas nuevas licencias, ha habido negociaciones, ha habido muchas reuniones, hasta que por fin, sí, ya se puede declarar que Puerto contará con licencias nuevas y además con licencias PMR adaptadas, quiero decir. Sí, pues bueno, es llenos de gozo que estamos, evidentemente, después de tanto tiempo. Y antes comentabas de que cuando llegué al ayuntamiento, comentabas que creía que hacían falta nuevas licencias. Yo nunca lo he creído. Siempre he estado convencido. Y igual que ahora estoy, sí, que esas 9 nuevas licencias son las del plan anterior, que ahora harían falta, otras muchas más, y evidentemente que sean adaptadas es algo que no solo van a agradecer los usuarios de a pie, sino de aquellos que no tienen esa suerte. También no solo estamos de enhorabuena en este municipio, sino que también se ha dado luz verde a las de La Oliva. Al parecer, en una nota de prensa que leí hace unos días, se decía que también se estaba despejando esas nuevas autorizaciones para esos vehículos que no habían, digamos, incoado el expediente incluso antes. Que se haya dado también cabida a esas 6 licencias, bueno, a una prolongación. No olvidemos que la isla esta tiene esa posibilidad de que sea lo más accesible posible, y también confío en que el nuevo contrato de las guaguas también sea lo más accesible posible. Hay muchas soluciones y, como comentaba el propio consejero, hablaba de una guagua que no sé si será una low entry o será una de piso bajo, que permite que las personas puedan entrar en silla de ruedas de una forma inclusiva y no como ocurre hasta ahora. Me refiero que en ese pliego se tenga muy en cuenta lo que sea la accesibilidad, y el propio consejero comentaba de que existía la posibilidad esa de que puedan ir de pie o que pueda haber una low entry por las limitaciones en cuanto a la velocidad. Y hay otros puntos también, incluso recorridos de menos de 90 kilómetros, que creo que es lo que obliga a que sea ya de piso o alto. No sé, nos encontramos ahora en un momento muy especial, y creo que deberíamos de aprovechar la oportunidad para hacer un mundo más justo para todos y que todos tengamos las mismas oportunidades, y con ese derecho intrínseco que tenemos a poder movernos libremente con independencia de la patología que tengamos. Bueno, pues por lo tanto, una valoración positiva. Es cierto que parece que vamos un poco, Luis, el consejero lo decía, cuando se consigue ya por fin poner en marcha, volvemos a estar otra vez... No, pero eso está bien, En que quizás se necesiten muchas más, ¿no? Eso está bien. Mira, es muy necesario, y antes cuando estábamos hablando del tema del desbloqueo de las autorizaciones,
yo lo decía, es decir, incluso Antonio Mengual, y le felicitaba porque la verdad nos ha echado una mano. A veces es necesario que la propia población nos empuje un poco a los políticos a conseguir desbloquear estas situaciones. Con respecto al tema, por ejemplo, de la guagua, es que me parece bien, es decir, oye, tenemos que seguir dando pasos, es decir, cuando llegamos hasta aquí, pues tenemos que intentar pelear por Cada seguir hasta siguiente, allá, sí. claro, es decir, y siempre teniendo en cuenta que, bueno, que al final los recursos son limitados y que tienes que tomar preferencias y que tienes que dimensionar. Con respecto a las cuestiones que planteaba, precisamente de estas 3 guaguas eléctricas que hablábamos, teníamos el otro día una reunión para la coordinación y la configuración de esas guaguas y quedó claro en todo momento que tenían que ser low entry, que además fue una cuestión que me quedó muy claro cuando tuve la primera reunión con la gente de Adivia, en la que estaba también Antonio Mengual, que no solamente fuera accesible, sino a la misma vez que fuera autónoma, ¿no? Porque a veces son diferenciaciones que a uno se le escapan. Yo realmente en este tema soy nuevo. Se está haciendo un profesional, ¿no? Sí, bueno, más o menos. Entonces, sí es verdad que estas guaguas, por ejemplo, van a ser así. El compromiso del Cabildo que hay es que toda guagua nueva que entre a la concesión, sea las eléctricas que hemos comprado nosotros por un lado, como las que, por ejemplo, va ahora a facilitar Alsa en el primer trimestre del 2025, sean todas accesibles. Es decir, es una cuestión que está clara, que por lo menos cumplan con la norma y que cumplan no solamente con la norma, sino que vayan un poco más allá. Todas estas nuevas que van a venir, las que va a poner Alsa, efectivamente son guaguas Mercedes, low entry también, que van a ser tramos interurbanos, porque es que realmente, precisamente, al final, lo que te limita en una guagua y en la otra no es tanto la configuración, sino la velocidad que tú puedes tomar en las carreteras, con lo cual, en Fuerteventura, el tener guaguas de piso bajo, como quien dice, te puede cubrir prácticamente cualquier recorrido. Luego ya está la cuestión de qué es más conveniente o menos conveniente, porque luego las low entry pues no tienen espacio para poder guardar equipaje. Es decir, la configuración de la guagua luego cambia, ¿no? Pero sí, en principio, esta oferta que está sobre la mesa serán todas de piso bajo, y la idea es que en la nueva licitación, que hay una parte de la flota que hay que subrogar o que es susceptible de subrogar, que son las guaguas que están ahora mismo y que no tienen todavía los 10 años de antigüedad, todas las nuevas que vayan entrando van a tener que ser guaguas sí o sí accesibles. Bueno, pues esto es lo que algunos vecinos, como apuntaba el consejero, han empujado a un sector, el sector del transporte, que desde luego que empezó a revisarse a sí mismo viendo las necesidades, y lo empezó hace 11 años y hoy ya podría estar de enhorabuena, aunque efectivamente hay que seguir trabajando para más licencias y más concesiones. Antonio, muchas gracias, feliz año, empieza el año con el mejor de los regalos de Reyes. Sí, porque no he tenido todavía la oportunidad bueno, ya, no sé, de empezar a una de esas nuevas licencias, que al final, bueno, pues está en mis manos. Precisamente el día de Reyes es el día que tengo, el día después de Reyes es el que tengo pensado estrenarlo, así como un juguete nuevo. Por favor, queremos un vídeo de ese momento, señor Antonio Mengual, en Onda Fuerteventura. Felicidades y gracias por el empuje y sobre todo por esa guerra constructiva que siempre has ido apuntando con argumentos, formando parte de debates, formando parte de estudios también, en fin. Muchas gracias, Antonio, felicidades. A vosotros por darme la voz. Buen día, Gracias. Antonio, felicidades. Bueno, pues este es el mejor testimonio, yo creo, con el que podemos cerrar ya este programa coral, como han visto, donde hay muchas voces y hay que desgranar efectivamente todo lo que suponen esas 25 licencias, La Oliva, Antigua, Puerto del Rosario. Pájara en este momento ya cuenta, Pájara está en déficit, es lo que habríamos hablado, ¿no? Que sí. Tiene 20 menos. Pájara tiene 20 menos de a las que día de hoy necesita. 77, debería tener 96 en 2024, según los estudios. Ahora te pasaré el cuadro para que lo tengas. Vale, gracias. En 2024 96 y en 2026 debería tener 104. Insisto, esto es un estudio del Plan Insular de Movilidad. Me consta además que Pepe Díaz, José Díaz, el concejal de transporte, que es un experto en la materia, está ya preparando el estudio socioeconómico para sacar nuevas licencias. Igual me estoy aventurando, pero no sé si me dijo 14 o 16. Quiero decir, que van de alguna manera a mejorar. Pero la verdad es que lo realmente meritorio de Pájara es que, estando en principio en ese déficit en cuanto a tema de ratios,
es uno de los municipios que mejor funciona en este sentido porque suplen eso con una muy buena organización. Es cierto, hay un equipo unido. Por cierto, un saludo a los taxistas de Pájara que siempre llevan puesta Onda Fuerteventura. Les tenemos mucho cariño a todos ellos. Bueno, consejero, muchas gracias por las explicaciones, por esta entrevista amplia donde hemos hablado del taxi, del transporte, de las guaguas, de las necesidades, no de hoy, de lo que se ha conseguido, sino de lo que se debería seguir trabajando para los próximos años. Espero poder venir en breve, no esperar tanto tiempo, pero sobre todo traer noticias nuevas, porque venir un poco a hablar de lo mismo y espero que las noticias sean buenas, sobre todo en cuanto al tema de la nueva concesión del servicio, que es principalmente el objetivo que tenemos marcado para este 2025. Bueno, yo creo que sí, que el 2025 debería ser el año que sí, que se consiga. Muchas gracias. Gracias. Y feliz año. Igualmente, bueno. Bueno, ahora sí, nosotros vamos a hacer la pausa que merecen nuestros consejos, nuestros anuncios, nuestras empresas, y volvemos brevemente con Iván Rodríguez, nuestro boticario de referencia, que saben que siempre nos da buenos consejos y sobre todo siempre toca con los pies porque las manos las trae ocupadas. Siempre en estas fechas con algún obsequio, algún regalo para el equipo de Onda Fuerteventura. Por cierto, hoy a las 12 de la mañana el equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Oliva acaba de convocar una rueda de prensa a todos los medios de comunicación. Se lo vamos a contar en directo desde el Ayuntamiento, desde ese salón de plenos, seguramente como resumen de todo lo que ha ocurrido este fin de semana y de las medidas que se están implementando desde el consistorio. Se da a las 12 de la mañana y después a la 1 se prorroga ese balance de presupuestos 2025 del Cabildo Insular liderado por la presidenta Lola García.